Onepiece Sistema del Dios del Alma 241, 260 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 241. Incluso si Barba Blanca fuera 10 años más joven, en el pico absoluto de su fuerza, no habría podido resistir ese ataque y aún así estaría herido. El resultado de esta batalla fue claro. Aunque el consumo de Reiatsu por parte de Roja fue grande, si continuaban la pelea, entonces Barba Blanca moriría sin lugar a dudas. Quizás antes de morir, Barba Blanca podría herir gravemente a Roja, pero no podrá matarlo. En ese momento, la tripulación de Barba Blanca finalmente llegó corriendo. El primero en llegar fue Marco en su forma de Fénix. Cuando vio que Barba Blanca estaba herido, corrió furioso hacia Roja. «Bastardo. ¿Qué le hiciste a Oyagi?» La pelea terminó, pero Marco siguió corriendo hacia Roja. Este último miró con frialdad y sostuvo su espada en su mano mientras decía: «Oh, ¿es tu turno ahora? Bueno, veamos qué pueden hacer los piratas de Barba Blanca». Roja miró con desprecio a aquellas personas que se acercaban a él. Aunque haya gastado demasiado de su Reiatsu, Marco aún no podrá derrotarlo. «Toma esto». Jozu fue hacia Roja después de Marco, todo su cuerpo se convirtió en diamantes, también llegó su Haki al límite. Ante Roja no se atrevió a no ir con todo, ya se exigió hasta el límite. Pero aún así, Roja todavía usó su revés para enviar la espada. 4 capitanes atacaron juntos, 2 desde la izquierda y 2 desde la derecha. Roja no se movió de su lugar, suspiró cuando de repente estallaron llamas carmesí y alejaron a los 4. Roja vio que todos los capitanes estaban conmocionados por él, no se atrevieron a atacarlo y mostraron miedo. Así que eso es todo lo que tiene la tripulación de Barba Blanca. Después de decir esto, Roja se dio la vuelta y directamente dio un paso atrás. Al ver la espalda de Roja alejarse, Marco y los demás no se atrevieron a dar un paso adelante y atacar, solo pudieron verlo mientras se iba. Aunque muchos apretaron los puños, no estaban dispuestos, pero sabían que no podrían detener a Roja, incluso si se unían para atacarlo. Tos. Barba Blanca volvió a toser y finalmente dijo algo en voz baja, quiso hablar desde el principio pero no pudo debido al calor en su cuerpo. Marco, Jozu, todos ustedes paren. Oyagi. ¿Cómo te sientes? Al escuchar a Barba Blanca hablar, Marco y los demás finalmente giraron la cabeza y lo rodearon ansiosamente. Estoy bien. Al ver a Roja alejarse a esa manera, había una especie de complejidad en los ojos de Barba Blanca. Tenía muy claro su propia condición física, si continuaban luchando contra Roja, lo más probable es que hubiera muerto. Si fuera 10 años más joven, no habría perdido esto miserablemente. Al ver a Barba Blanca agitar la mano sin decir nada, Marco y los demás se sintieron aliviados, pero todos sabían que Barba Blanca estaba herido e inmediatamente llamaron al doctor de su nave. Al mismo tiempo Marco miró a los ojos de Barba Blanca, todavía tenía un dejo de preocupación, no pudo evitar decir con cautela: Oyagi, tú. Aunque Marco no sabía cuánto poder consumía Barba Blanca de Roja, estaba claro que Roja ganó. Aunque no fuese una victoria absoluta, Roja no puede arrebatarle directamente el título de más fuerte. El más fuerte del mundo. Este título estuvo con Barba Blanca durante décadas y ahora lo tomará Roja. Marco estaba preocupado por Barba Blanca. Sé lo que estás pensando, Marco, y sin embargo, Barba Blanca miró a Marco y se rió, extendió su mano y le dio una palmadita en el hombro a Marco. Hijo estúpido, aunque me llamen monstruo, al final sigo siendo humano, no siempre puedo ser el más fuerte. Un día, tarde o temprano, alguien tomará este título y me reemplazará, solo quiero que quien me reemplace sea uno de ustedes, Marco. Barba Blanca miró a Marco y a los demás. En realidad los trataba como a sus hijos. Sabía que un día, tarde o temprano, tendría que dejar que alguien tomara su puesto, pero hasta ahora su sucesor aún no ha aparecido, incluso Marco es todavía demasiado débil. En cambio, Garp, el hombre que luchó con él incontables veces, encontró a su sucesor. Oyagi y Marco apretó el puño y se mordió los dientes y dijo: somos inútiles. Los otros que estaban a su lado también inclinaron la cabeza y se avergonzaron. Barba Blanca los miró y luego sonrió. Sois unos estúpidos hijos. Aún no he muerto. Al menos por ahora sigo aquí, así que intentad haceros más fuertes y no me hagáis pasar un mal rato. Aunque eran de Yonko, Marco y los demás siempre tenían una especie de arrogancia, siempre sentían que estaban por encima de los otros tres. Así fue efectivamente, Barba Blanca superó a los otros tres.
Pero una vez que Barba Blanca pierda su título debido a su edad, esta arrogancia desaparecería. Barba Blanca no tenía prisa. Sentía que aún podía proteger a Marco y a los demás durante mucho tiempo, pero con la presencia de Roja, Barba Blanca sintió la crisis. Barba Blanca ya no era el más fuerte. ¿Hay alguien en este mundo que puede derrotarlo? Esa persona es Espada Fantasma Roja. Oyajie, y cuando escucharon las palabras de Barba Blanca, los capitanes levantaron la cabeza y mostraron su resolución. Marco estaba aún más decidido. No te decepcionaré en absoluto, Oyajie. Eso es bueno. Y capítulo 242. Unos días después, la noticia de la pelea entre Roja y Barba Blanca se extendió como fuego por todo el mar. La pelea entre ambos, especialmente el movimiento de Roja, esa combinación entre Ryujin Haka y Senbonzakura Kageyoshi que condensó sus llamas para formar un sol. Muchas islas en el mar podrían ver esa luz. Este impulso no se pudo ocultar. Roja una vez más fue a pelear contra un Yonko solo, y eligió al más fuerte entre los tres restantes, Barba Blanca. Esta noticia se extendió por todo el mundo y conmocionó a todos los que la escucharon. Innumerables personas se sorprendieron, a pesar de que Roja destruyó a Big Mom, pero era Barba Blanca de quien estábamos hablando. Esto hizo que muchos tuvieran sudor frío. Roja era el almirante de la marina, fue a ver a los piratas de Barba Blanca, es imposible que solo comieran y charlaran juntos. Deberían haber librado una pelea realmente feroz. La isla por sí sola es suficiente evidencia de la pelea, fue completamente destruida. Roja destruyó la tripulación de Big Mom, ahora fue a Barba Blanca, ¿está pensando en eliminar por completo a los Yonko? Debes saber que el gobierno mundial y los marines no pudieron destruir a los 4 emperadores durante muchos años. Ni siquiera pudieron destruir al pirata de Barba Blanca porque pagarían un precio muy alto si lo hicieran. Barba Blanca, este nombre era como un gigante en la mente de muchas personas, incluso los marines y el gobierno mundial tenían miedo de provocarlo, pero ahora Roja sola estaba iniciando el desafío. Aunque nadie sabía el resultado de la pelea, estaba claro que Barba Blanca no pudo matar a Roja y después de que esta última destruyera la isla se fue. ¡Qué increíble fue aquello! Ese monstruo se enfrentó a Barba Blanca y su tripulación y luego pudo retirarse con seguridad, su fuerza es realmente insondable, me temo que Barba Blanca no podrá vencerlo. Numerosos jefes de fuerzas e incluso Shanks dijeron que cuando escucharon esta noticia, sus ojos estaban serios mientras decían esto. Solo una persona fue contra Barba Blanca y luego se retiró sano y salvo, ni siquiera Garp y Sengoku pudieron hacer esto. El título de Roja como el marine más fuerte es bien merecido. Aunque mucha gente no conocía los resultados de la pelea, aún así le dio a Roja el título del marine más fuerte. Incluso si Roja no ganó esta vez, ya que pudo retirarse, esto ya representaba que era fuerte. Además, Roja era joven, conseguir el título del más fuerte es solo cuestión de tiempo. El pirata más fuerte, Edward Neugate de Barba Blanca. El marine más fuerte, Espada Fantasma Roja. Las personas más fuertes pelearon, a los ojos de muchas personas, Roja y Barba Blanca ya eran existencias igualmente aterradoras. En el mar, había una playa de arena con solo 10 metros cuadrados, alrededor de ella estaba el mar sin límites. Roja se paró sobre él mientras sostenía su Denden Mushi. No estás herida, ¿verdad, Roja? Del otro lado de la llamada se escuchó la voz de Sengoku, quien al recibir la noticia de la pelea, casi instantáneamente llamó a Roja. Roja no respondió durante mucho tiempo y finalmente respondió ahora. Barba Blanca y su tripulación no son suficientes para hacerme daño. Roja utilizó una declaración muy clara, pero esta declaración mostró su arrogancia. En el corazón de Sengoku, esta frase solo podía ser dicha por Roja. ¿Dónde estás ahora? ¿Cuándo volveremos a la sede? En el nuevo mundo, si quiero volver, necesito al menos 2 meses y medio para estar de vuelta, dijo Roja casualmente. Si no hay nada más, colgaré. Roja lanzó directamente Denden Mushi, no esperó la respuesta de Sengoku. En el cuartel general, Sengoku estaba en su oficina con el Denden Mushi en su mano, su rostro mostraba su impotencia, pero después de respirar profundamente su corazón se calmó. Incluso si fuera Barba Blanca, a Roja no le pasaría nada. Se enfrentó a él solo y aún así se retiró sano y salvo. Realmente se está volviendo cada vez más fuerte, realmente tienes un buen sobrino. La primera frase iba dirigida a él mismo, la segunda parte iba dirigida a la figura sentada en el sofá. Esa figura era Garp. Justo cuando Garp regresó, escuchó que Roja fue a pelear con Barba Blanca y se retiró sano y salvo. Jajajaja, por supuesto. Él es Roja después de todo. Garp sonrió mientras sus ojos estaban llenos de emociones.
Ir solo a enfrentar a Barba Blanca y regresar sano y salvo, era algo que no podía hacer en el pasado, y ahora Roja lo ha logrado. Y por eso, él era el marine más fuerte, igual a Barba Blanca. Garp estaba muy feliz en su corazón. Cuando se sintió aliviado, pensó en Luffy y Ace que querían convertirse en piratas y su boca no pudo evitar temblar. Si realmente se convirtieran en piratas, no sabía cuántos problemas les causaría eso. ¿Qué pasa, Garp? Sengoku notó la expresión de Garp y preguntó. Garp recuperó la compostura y con un jajaja sacudió la cabeza y dijo. Nada, nada, su propio nieto estaba decidido a convertirse en pirata, obviamente no podía decirlo porque era demasiado vergonzoso. Y, en el mar, después de colgar el teléfono de Sengoku, Roja guardó el Denden Mushi en su bolsillo. En lugar de ir directamente al mar, se tumbó en el suelo y miró al cielo. No soy lo suficientemente fuerte, hoy difícilmente podría enfrentarme a la tripulación de Barba Blanca, y mucho menos al gobierno mundial. Semejante fuerza está lejos de ser suficiente para dominar el mundo. Con esta batalla, Roja confirmó que era tan fuerte como Barba Blanca en su mejor momento ahora, y también confirmó que es demasiado débil para dominar el mundo. Necesito hacerme más fuerte. Roja yacía allí, mirando fijamente al cielo y pensando profundamente. Capítulo 243. Si otros supieran los pensamientos de Roja, estarían muertos de miedo. El más fuerte del mundo no es lo suficientemente fuerte. ¿Qué tipo de poder necesita para sentirse satisfecho? Usar todo mi poder para liberar a Ryujin Haka y Senbonzakura Kageyoshi no fue suficiente para aplastar a Barba Blanca. Pero Senmagoroshi aún no es lo suficientemente fuerte como para contener tales poderes. Roja juntó las manos y miró al cielo tranquilamente. Con un pensamiento, apareció la barra de propiedades. Quinta etapa. La espada del alma perfecta más 1. Atributos. Ataque más 1400, fuerza más 460, agilidad más 460, físico más 460, espíritu más 460. Atributo especial. Todas las cosas del mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, cumplió la condición inicial. Atributo especial. Senbonzakura Kageyoshi. Atributos especiales. Getsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Atributo especial. Devorador. Si un enemigo muere, absorbe parte de su vitalidad y poder espiritual para curarse y reponer su energía espiritual consumida. Energía. 351, 350. Durante este periodo de tiempo, Roja solo subió de nivel una vez. Después de esta pelea con Barba Blanca, finalmente pudo ascender al siguiente nivel. Roja ya estaba acostumbrada a esto y directamente optó por subir de categoría. Quinta etapa. La espada del alma perfecta más 1. Atributos. Ataque más 1600, fuerza más 520, agilidad más 520, físico más 520, espíritu más 520. Atributo especial. Todas las cosas del mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, cumplió la condición inicial. Atributo especial. Senbonzakura Kageyoshi. Atributos especiales. Getsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Atributo especial. Devorador. Si un enemigo muere, absorbe parte de su vitalidad y poder espiritual para curarse y reponer su energía espiritual consumida. Energía. 1, 360. Los atributos básicos mejoraron una vez más. Por supuesto, Roja presta mayor atención a la mejora obtenida en su alma y su Zanpakuto. De hecho, esta llamada mejora es solo una forma para que Roja fortalezca su alma para poder aumentar el número de sus habilidades. La fuerza de Roja no residía únicamente en el poder de su Zanpakuto o en su habilidad con la espada. Pero incluso si no tenía la habilidad de Senmagoroshi, ya era fuerte. En este momento, Senmagoroshi podría ayudarlo a usar el fuego con cada habilidad, pero hay un límite cuando usa la liberación doble, ya que le impondrá una gran carga. Sin mencionar la liberación triple. Pero ahora Roja no tenía ninguna tercera habilidad con Shika y Obankai por lo que no habrá ningún lanzamiento triple por ahora. Getsuga Tenso era solo una habilidad, no una Zanpakuto. La forma de calcular esto es la misma que antes, solo que al mejorar la etapa no habrá ningún cambio cualitativo. Si quiero volverme más fuerte y tener el poder de controlar el mundo, necesito llegar a la sexta etapa. Con un pensamiento, Roja trajo a Senmagoroshi a su mano mientras murmuraba. Aunque parecía que estaba hablando consigo mismo, Roja intentaba comunicarse con Senmagoroshi. Pero Zanpakuto parecía estar dormido. La mejora de esta vez no logró despertarlo, por lo que es imposible comunicarse.
La última vez que subió de nivel, Senmagoroshi pareció despertar un poco, pero esta vez no despertó ni un poco. Roja se preguntaba si esto sucedió porque la espada se tragó la fruta del diablo. Sí, ¿qué pasó realmente con la fruta del diablo? Roja miró la espada sin palabras, pero su intuición le dijo que un cambio inesperado ocurrirá una vez que Senmagoroshi se integre con la fruta del diablo. Y de nuevo con un pensamiento, devolvió la espada al espacio del alma. Después de descansar un poco en la isla, Roja se levantó y volvió a meterse al mar. Y, desde la destrucción de Big Mom, aunque una parte de su territorio fue tragada por Kaido, las otras áreas estaban siendo disputadas por innumerables piratas. Aquellos piratas no eran pequeños, eran las supernovas que acababan de entrar al Nuevo Mundo. Estaban luchando por el puesto de Yonko. La razón por la que los marines no atacaron a los Yonko, no fue solo porque eran difíciles de eliminar, sino también porque una vez eliminados, podrían causar más daño que su presencia. En el mar luchaban dos barcos piratas. Uno de los dos pertenecía a alguien que quería ser el próximo Yonko, los Piratas Cometa, un grupo que se mantuvo discreto mientras Big Mom gobernaba. Eran de los pocos que no se unieron a Yonko mientras estaban en su territorio. El capitán de este grupo era Golote, con una recompensa de 648 millones. Comió la fruta del diablo Gravity. Esta fruta estaba entre las frutas más fuertes del mundo. Y el otro que estaba frente a él sorprendentemente eran los piratas Kuja. La isla Kuja era un país en el que vivía la piratería. Tenían que saquear para vivir. Y como Hancock era una de los Shichibukai, podía saquear legalmente. Antes de que Hancock se encontrara con los piratas, los mataba directamente incluso cuando tenían una recompensa de 200 o 300 millones. Pero esta vez, la tripulación no era mucha, pero el capitán era fuerte, era tan fuerte como un almirante debilitado, el mismo poder que Doflamingo. A Hancock le resultó difícil enfrentarse a un oponente a de nivel. Hancock, ¿crees que un Shichibukai es un papel importante? Si es así, ¿qué puedes hacer con él? Será mejor que te conviertas en un Yonko conmigo. El capitán del grupo Cometa estaba celoso de la habilidad de Hancock con la fruta, y por otro lado, la quería a su lado, para que fuera su reina. En su opinión, ya está cerca de convertirse en un Yonko. Si puede conseguir la ayuda de Hancock, solo habrá unas pocas personas que realmente puedan competir con él. Pero de repente la voz extremadamente fría de Hancock se escuchó en sus oídos. Esta reina no tiene ningún interés en ser una Yonko, eres imprudente, simplemente llamaste a esta reina por su nombre. Después de eso, innumerables flechas rosas se precipitaron hacia Goloto, su expresión se hundió mientras saltaba hacia atrás y evitaba este ataque. En su barco solo había 2 o 3 personas que no se convirtieron en piedra. Parece que no hay nada de qué hablar. Goloto respiró profundamente y poco a poco sus ojos se fueron enfriando. Convertiste a todos mis hombres en piedra, así que si quiero que regresen necesito matarte. Este comentario hizo que Hancock frunciera el ceño. Este hombre no cayó ante su encanto. Bastardo, maldita sea. ¿Creías que podrías conquistarme y convertirme en piedra? Goloto se burló y sus ojos revelaron su intención asesina. Capítulo 244. Oh. El rostro de Hancock se volvió frío, se movió hacia Goloto y pateó. Fiebre del perfume. Goloto enfrentó la patada de Hancock, esta vez no la esquivó, sino que llegó al vacío y empujó. ¡Oh, Dios! De repente, una fuerza repulsiva apartó el pie de Hancock y la hizo retroceder varios metros. Hancock rodó en el aire y aterrizó de manera constante, pero en ese momento, Goloto se movió y usó su fruta para atacar. ¡Maldita sea! Hancock aprendió del ataque anterior y en lugar de combate cuerpo a cuerpo, besó su dedo y formó un corazón, de repente flechas surgieron de ese calor y se dirigieron hacia Goloto. Al ver que Goloto fruncía el ceño, utilizó un campo de gravedad para empujar las flechas junto con Hancock. Goloto no se atrevió a dejar que Hancock se acercara porque su haki y su habilidad meronero lo asustaban muchísimo, no quería convertirse en piedra. Afortunadamente, tenía sus métodos. Hancock no sabía cómo usar el Moonwalk, por lo que Goloto no detuvo su ataque y continuó usando su habilidad de fruta. Usó su otra mano para hacer que las espadas, lanzas y rifles volaran hacia Hancock. Auge. Auge. Hancock comenzó a patear las armas. En ese momento, los ojos de Goloto brillaron con frialdad y, de repente, voló hacia Hancock. No es bueno. Hancock gritó en su corazón. Se estaba protegiendo de las armas. No esperaba que Goloto volviera a usar su fruta contra ella de repente. Debido a eso, Hancock salió volando de la nave.
Las dos enormes serpientes que estaban frente al barco intentaron apresuradamente atrapar a Hancock, pero Goloto se burló y nuevamente usó su fruta y las dos serpientes fueron empujadas. Esto es malo. Hancock miró el mar debajo de ella, no podía usar el Moonwalk por lo que seguramente caería, y para los usuarios de frutas del diablo, caer al mar es equivalente a la muerte. Todas las guerreras exclamaron en voz alta al ver esto. Intentaron saltar al mar para rescatarla, pero Goloto usó su habilidad y las detuvo. Hancock cayó al mar. Y, sobre el mar Roja caminaba algo sin rumbo fijo, levantó la cabeza inconscientemente y vio a lo lejos la sombra de dos barcos que parecían estar peleando. Originalmente no tenía intención de molestarse con ellos, pero cuando miró de cerca, descubrió que uno de los barcos le parecía familiar, por lo que caminó lentamente hacia ellos. Y cuando vio claramente el barco, sus ojos brillaron. ¡Qué coincidencia! ¿No es este el barco de Hancock? Había una leve sonrisa en su rostro mientras decía eso, de repente aceleró. Pero justo cuando apenas veía la figura en los barcos, vio a Hancock salir volando del barco y caer al mar. Roja estaba un poco sorprendida. Obviamente, no esperaba que alguien hiciera sufrir tanto a Hancock. Aunque Hancock no era tan fuerte, tampoco era débil. No es fácil para un almirante lidiar con ella. Esto es realmente sorprendente, algo que no sucedió en la historia original y Roja sonrió y no disminuyó la velocidad en absoluto. Era como una flecha mientras cruzaba el mar, las olas comenzaron a formarse detrás de él mientras se movía. Rápidamente se zambulló en el agua. Pudo sentir a Hancock bajo el agua así que aceleró y fue hacia ella. Cuando Hancock cayó al agua, perdió la capacidad de moverse. Y en lugar de pánico, mostró una expresión de alivio. Parecía que todo su dolor iba a desaparecer. Si muero ahora, me liberaré completamente a ese sello. Cuando Hancock cerró los ojos y comenzó a hundirse, una sombra apareció de repente sobre su cabeza. Auge. El agua del mar estalló de repente y se formaron enormes olas alrededor que se movieron en todas direcciones. Todos los piratas, ya sea Goloto o las guerreras, estaban asombrados. ¿Qué pasó? Todos notaron la figura de Roja desde lejos, pero era tan rápido que no pudieron distinguir quién era ni siquiera cuando entró al agua frente a ellos. Goloto reveló una mirada de sorpresa mientras miraba a su alrededor y no vio ningún barco. Con un sonido de chapoteo, las figuras de Roja y Hancock volaron repentinamente desde el mar y aterrizaron en el barco. Y Hancock se quedó allí aturdida. Estaba lista para enfrentarse a la muerte, pero todo cambió de repente. Ese cambio rápido la dejó confundida. Roja soltó a Hancock y meneó la cabeza impotente. No importa cuán grande sea el efecto, no deberías sorprenderte tanto, casi mueres en el mar. Mientras decía esto, Roja se quitó el abrigo y cubrió a Hancock. Aunque su abrigo también estaba empapado, era mejor que la ropa de Hancock que revelaba sus curvas cuando estaba empapada. Es solo que un pirata cubierto por el abrigo de un marine parecía extraño. Hancock todavía no mostró ninguna reacción. Roja la miró confundida y no pudo evitar decir. ¿Puedes mostrar esa expresión? Es algo muy raro, me temo que pensaste en muchas cosas deprimentes cuando caíste al mar. Roja no volvió a hablar mientras murmuraba mientras miraba a Hancock. Las olas del mar finalmente se calmaron y los barcos ya no se balanceaban. Las figuras de Roja y Hancock finalmente aparecieron en los ojos de Goloto. En el momento en que vio a Roja, su pupila se dilató mientras mostraba indicios de terror. Infierno. Resulta ser él. Aunque Goloto no vio a Roja antes, al mirar el abrigo que cubría a Hancock, supo que pertenecía a un almirante. Como conocía a los otros almirantes, ya adivinó quién era. Resultó ser el almirante más fuerte, Espada Fantasma Roja. Capítulo 245. Es él. Esto es bueno. Señorita Anne. Las dos hermanas menores de Hancock lloraron mientras corrían hacia ella. Nadie los detuvo ni nadie se atrevió, todas las miradas estaban centradas en Roja en esos momentos. Ustedes chicos y los ojos de Hancock finalmente se enfocaron y se desviaron del cuerpo de Roja para mirar a sus dos hermanas jóvenes. De repente ella entendió. Su vida no carece de sentido. No vive solo para ocultar sus secretos. Tiene dos hermanas. Quizás para ella vivir no tenga sentido, pero para sus hermanas y para los demás su vida es definitivamente importante. Al pensar en ella, Hancock no pudo evitar mirar a Roja que estaba a su lado. En sus ojos surgió un sentimiento complicado que antes no existía. ¿Le di las gracias? Pero ahora no puede decirlo otra vez. Hancock se sintió complicada en su corazón. Roja notó su mirada y se rió entre dientes.
Bueno, aunque no sé qué estás pensando, parece que has descubierto algo. Así que está bien. Después de que se le cayera la voz, Roja se dio la vuelta y miró el cuerpo de Goloto. Hizo crujir los dedos y produjo un sonido espantoso. Entonces Roja miró a Goloto con desprecio y le dijo: ¿Cómo quieres morir? El rostro de Goloto palideció. Ni siquiera pensó en por qué tenía tanta mala suerte. Incluso con su fuerza, podía caminar sin que nadie se atreviera a atacarlo, pero el que estaba frente a él ahora tenía el título del más fuerte e incluso aniquiló a la tripulación de Big Mom él solo. En el mar, el marine aparecerá inesperadamente aquí para rescatarla porque ella es una Shichibukai. ¿Es esta la orden del gobierno mundial? Goloto estaba lleno de sudor frío mientras buscaba tiempo para pensar en una forma de escapar. Ni siquiera se le ocurrió pensar en pelear con Roja. Roja caminó hacia Goloto y dijo: el primer punto que tengo que dejar claro es que esto no está relacionado con el gobierno mundial. El segundo punto, puedes pelear como quieras con los otros Shichibukai, ni siquiera puedo molestarme con eso, pero nadie puede hacerle daño. Al escuchar las palabras de Roja, Goloto se sorprendió por un momento cuando de repente reaccionó y sus ojos se abrieron de par en par. Esta frase dice claramente que Hancock es mi mujer y que si intentas conquistarla, morirás. ¿Es esto lo que debería decir un marine? ¿Es esto lo que debería decir un almirante? Roja finalmente caminó frente a Goloto y lo miró con indiferencia, como si estuviera mirando a un hombre muerto. Solo dime, ¿estás listo para morir? Goloto finalmente entendió por qué tanta información decía que Roja era muy peligrosa, no se movería según el sentido común. Fue a pelear solo contra un Yonko y ahora quiere proteger a un Shichibukai. ¡Oh, Dios! Goloto extendió su mano y presionó a Roja contra el suelo con su habilidad de fruta. Luego la usó nuevamente y voló hacia el cielo abandonando su nave y tripulación. ¡Qué broma! Roja dejó claro que lo iba a matar. Después no hubo nada más que decir. Incluso si eres la espada fantasma roja, no es tan fácil matarme. Goloto apretó los dientes y usó su poder al extremo. Como sabía que Goloto iba a usar su habilidad contra él, Roja utilizó directamente el Busosoku y resistió el primer golpe. Luego dio un paso corto y saltó al aire. ¿Gravedad? Interesante. Estirándose en el aire, Senmagoroshi apareció de repente en el aire mientras lo agarraba con su ropa convertida en la de un Shinigami. Roja no comenzó a perseguir a este último, solo barrió su espada hacia Goloto. ¡Oh, Dios! Una gran energía de espada voló repentinamente hacia Goloto, este último sabía que no podía resistir este ataque directamente, por lo que usó la habilidad de la fruta al extremo y trató de cambiar su curso. Pero incluso con todo su poder, solo pudo desviar el golpe un poco hacia un lado. La fruta de la gravedad es una fruta muy poderosa, si se desarrollara un poco su potencial sería realmente poderoso. Si sus poderes se desarrollaran por completo no perdería ante la fruta de choque de Barba Blanca. Que Goloto tenga esta fruta es un completo desperdicio. Al menos, Roja piensa que Onoki, el Sandai Metsuchikage que usa la gravedad en el mundo de Naruto, es mucho más hábil que Goloto, la brecha es demasiado grande. No menciones otros mundos, si fuera lo suficientemente poderoso podría destruir una isla o incluso hacerla flotar. Esta fruta de gravedad es realmente buena, pero eres demasiado débil para usarla. Roja negó con la cabeza, aunque la energía de la espada fue desplazada por Goloto, no la miró mientras caía en la nave. Justo en el momento en que Roja se giró y cayó. Estallido. La energía de la espada estalló en llamas y atravesó el campo de gravedad que Goloto había creado desesperadamente. Las llamas envolvieron de repente a Goloto por completo. Así, las llamas quemaron a Goloto y no quedaron ni cenizas. Las llamas barrieron el cielo y después de un breve momento, la mitad se tiñó de un rojo dorado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de poder es este? Las guerreras, incluidas las hermanas de Hancock, no pudieron evitar abrir mucho los ojos por la sorpresa. En su opinión, Goloto era extremadamente fuerte, pero frente a Roja, murió en cuestión de segundos. Aunque habían entrado en contacto con Roja antes y sabían que era realmente fuerte, no podían juzgar exactamente qué tan fuerte era y eso fue aproximadamente un año antes de que Roja abriera el Shikai Ryujin Haka. Esta fue la primera vez que lo vieron. Después de que las llamas desaparecieron, Roja cayó de espaldas a la cubierta y su traje de Shinigami desapareció junto con Senmagoroshi. Cuando vio que Hancock lo miraba, Roja se rió entre dientes y dijo: «Mira lo que estás haciendo. Voy a darme un baño. ¿Estás listo para venir a lavarme la espalda?» Si hubiera dicho esto antes, Hancock le habría gritado y lo habría llamado irrespetuoso.
Pero esta vez, Hancock no reaccionó por un momento. Luego, sus mejillas se pusieron rojas de inmediato y mostró un rastro de pánico. No sabía cómo lidiar con esto y de repente voló hacia su cabaña. Esta escena hizo que las dos hermanas de Hancock abrieran la boca. Ambos miraron esto con horror, era la primera vez que veían a su hermana actuar así. Esto debe ser un sueño, o quizás no dormí bien anoche y ahora mismo estoy viendo ilusiones. No, la batalla fue tan intensa que empezamos a alucinar, eso debería ser. Capítulo 246. La habitación de Hancock no era comparable a la de ningún otro capitán pirata. Se puede decir que la mayor parte del barco era la habitación de Hancock, mientras que su habitación estaba conectada con muchas otras habitaciones. Además de su gran apariencia, parecía ser realmente cómodo. Roja estaba en esta habitación sentada en el sofá casualmente. Su ropa no tenía ni una gota de agua. Después de un rato, Hancock regresó a su habitación y vio a Roja sentada en su sofá. Sus ojos brillaron, dudó un poco y luego dijo: tu abrigo y cuando se seque, te lo devolveré. Ella cambió por completo con respecto a antes. Incluso después del accidente en el baño, cuando Roja se sentaba en su habitación se ponía furiosa y quería echarlo. Pero ahora no sabe lo que está haciendo. Cuando vio a Roja sentado allí, no sintió ningún sentimiento de ira, en cambio, quería estar más cerca de él. Roja la miró y no pudo evitar reír. La propia Hancock no se dio cuenta de este cambio. Por supuesto, Roja no sabía la razón, pero notó el cambio en su actitud. Roja miró a Hancock y dijo en tono de broma: acabo de caer al mar para rescatarte y no dijiste nada. Aún así, me detuve y te di mi abrigo porque tu ropa estaba mojada, pero aún así no dijiste nada. Anteriormente, cuando Roja decía algo así, Hancock lo ignoraba directamente, pero ahora ella no sabía cómo responder y sus mejillas estaban sonrojadas. Sí, eso fue un poco grosero de mi parte. Sopló. Al oír su respuesta, Roja casi se atragantó y no pudo evitar toser 2 veces. La miró de forma extraña. Aunque hubo tal cambio en su memoria, todavía se sentía extraño. Hancock miraba a Roja con una mirada sospechosa y no se atrevía a mirarlo a los ojos. Parecía haber perdido por completo su anterior carácter autoritario de emperatriz. Roja no esperaba que rescatarla resultara en un cambio de actitud tan trascendental. Entre la vida y la muerte, las personas siempre están vulnerables en tal estado. Roja se rascó el cabello y sonrió levemente. No me mires así. De repente te pusiste así y no sé qué decirte y Roja nunca negó que le gustaba a Hancock. Lo que pasó en la historia original no le importó, él vino a este mundo y decidió desenfrenarse. Como a Hancock también le gustaba, entonces lo demás no importaba en absoluto. ¡Qué historia tan original! Para eso necesita ignorar sus sentimientos. Eso es una tontería. Lo que sea que esté sucediendo es la realidad para él, este mundo es real y Hancock es real. Sus ideas también son reales. Roja inclinó la cabeza y tocó el cabello de Hancock. Él la miró y sonrió. ¿Entonces sabes qué es el amor? Una frase simple y directa, sonó como un trueno rugiente en los oídos de Hancock que la dejó sin saber qué hacer y con la mente en blanco. Sí, pero yo y todo el cuerpo de Hancock se sacudió, se sonrojó y se mordió los labios y sus ojos revoloteaban por el suelo. Roja sonrió. Está bien si no lo sabes, te enseñaré poco a poco. Hancock estaba abrumada. Tenía miedo de aceptar, pero tampoco se negó. Su corazón estaba lleno de emociones complejas. La imagen de Roja cuando se metió al agua para rescatarla apareció en su mente. Pero tú eres un marine y si bien tengo muchas identidades, no son más que palabras escritas en papeles para mí y debes ser lo suficientemente claro al respecto. Roja miró a Hancock a los ojos. Hancock sintió que se asfixiaba y su corazón empezó a latir como un tambor. Incluso cuando luchaba, nunca se había sentido así antes. Era una emperatriz pirata, pero desafortunadamente, cuando llega ese sentimiento, todos serían iguales sin excepción. Entonces, ¿qué necesito hacer? Hancock no se atrevió a mirar a Roja a los ojos mientras decía eso. Roja sonrió y dijo: primero, besémonos. Hancock se sintió incómoda, pero sintió que la sangre le subía a la cara, se sintió inestable y casi cayó al suelo. Roja de repente le tendió la mano y la ayudó. Es broma, no empezaremos así. Roja se sintió impotente, esta emperatriz era diferente a las demás. Era arrogante por fuera, lo que la llevaba a ser completamente inocente por dentro. Ni siquiera podía creer que esto fuera una broma. Roja ayudó al mareado Hancock a sentarse mientras se tocaba la barbilla y comenzaba a pensar.
Sin pensar en lo que acababa de pasar, estaba pensando en cómo hacer más fuerte a Hancock. Ella estuvo a punto de morir anteriormente y Roja no quería que algo así volviera a suceder. Al menos debería poder manejar a un almirante. Ella ya tiene una fruta del diablo. Complementa su encanto, aunque no es la mejor habilidad, sigue siendo muy fuerte, aunque Roja no conocía completamente el Mero Mero no Mi, sabía que el desarrollo de esta fruta está relacionado con el encanto y el temperamento de Hancock. Así que en este aspecto Roja no puede ayudar a Hancock. En cuanto a Aki, aunque era más fuerte que ella, este asunto se trata de trabajo duro y entrenamiento extremadamente arduo. No es posible que ella deba pasar por ese entrenamiento. En cuanto a la esgrima, es menos probable que sea de ayuda, ya que Hancock no era del tipo que usaba espadas para luchar. Después de eliminar todo esto, Roja tenía una manera, tal vez podría mejorar directamente la habilidad de Hancock sin el duro entrenamiento. El único problema es que Roja no lo hizo antes y no sabía si tendría éxito o no. En cierto modo, es muy simple, Roja solo tiene que convertir a Hancock en un Shinigami como él, de la misma manera que Rukia convirtió a Ichigo en uno, y si esto tuvo éxito antes, entonces también debería tener éxito ahora. ¿Pueden las personas de este mundo convertirse en Shinigami? Roja miró a Hancock a su lado mientras murmuraba profundamente. No sabía la respuesta a esta pregunta, así que solo podía intentarlo. Capítulo 247. Roja no era alguien de este mundo. Su alma está fusionada por completo con Senma Goroshi. Por lo tanto, que se haya convertido en Shinigami no es extraño. En comparación con la gente de este mundo, incluido Hancock, tienen un alma completamente diferente, por lo que es imposible saber qué tan poderosas eran sus almas. Convertir a Hancock en un Shinigami no será nada fácil. Roja no lo intentó de inmediato. Tomó el barco de Hancock y regresó a la isla Amazon Lily con ellos. En ese momento, dentro de la habitación de Hancock, si alguien viera lo que estaba sucediendo, definitivamente se sorprendería. Porque en ese momento, la emperatriz arrogante que todos conocían estaba sentada al lado de Roja mientras esta última tenía sus manos sobre sus hombros. Roja temía no poder controlar su fuerza, por lo que con cautela se abrió paso hacia sus brazos. ¿Está bien esto? Es. Roja seguía en brazos de Hancock. Si la gente viera esto, sin importar quiénes fueran, lo atacarían por celos. Las mejillas de Hancock se sonrojaron levemente. Sus manos frotaban suavemente los hombros de Roja mientras él se apoyaba en ella. Eres hermoso. Después de un rato, Roja abrió los ojos y miró a Hancock. Su rostro estaba lleno de sonrisas, no pudo evitar extender sus manos suavemente y acariciar su rostro. La cara de Hancock se puso completamente roja, incluso sus orejas se pusieron rojas, este tipo de Hancock era mucho más lindo que su yo arrogante y frío. De repente se oyó una voz desde fuera de la puerta. Ebi-sama, llegamos a la isla. Hancock se vio inmersa en esa extraña sensación, se sintió incómoda al escuchar la voz. De repente volvió a su estado frío. ¿Te atreves a molestar? Y mientras hablaba apretó el puño y estaba lista para ir a lidiar con esa guerrera. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Roja se levantó y le puso la mano en el hombro. Le sonrió y le dijo. Ella solo estaba informando, no la culpes, ya que estamos aquí, vámonos. Hancock, que estaba a punto de enojarse, escuchó la voz de Roja y se volvió dócil nuevamente y le asintió amablemente. Bueno, todos escuchen sus palabras a partir de ahora. Roja mostró cierta impotencia. Aunque le obedeció por completo y lo hizo sentir cómodo, había un problema. Hancock no tenía una buena opinión de sí misma. Le faltaba confianza. En su corazón, Hancock estaba en un lugar muy alto, mientras que para ella es lo mismo, la diferencia es que ella no se colocaba en el mismo lugar alto. Si Roja solo quisiera poseerla, estaría muy satisfecho, pero no quería eso, también consideraba sus propios sentimientos. Hancock, tienes mucho que aprender, Roja observó a Hancock impotente, él estiró su dedo y le pellizcó la nariz para luego salir de la habitación con ella. Y cuando salió de la nave hacia Amazon Lily, Roja se dio la vuelta y extendió su mano hacia Hancock para ayudarla a bajar. Roja no tenía miedo de que su relación con ella fuera conocida por el mundo. ¿Y qué si se sabe? Aunque es un almirante, Hancock fue una emperatriz pirata y uno de los Shichibukai. Su identidad no puede vincularlo. Hancock se sonrojó y extendió su pequeña mano mientras temblaba levemente, pero no la retiró. Los últimos días habían sido más íntimos que este, así que se adaptó un poco a esto. En cambio, al hacer esto frente a todas esas personas y sabiendo su estatus, ella se sintió conmovida por sus acciones.
Esta escena hizo que la gente de la isla los mirara como tontos. Ebi-Ime-sama, ¿qué hizo ese hombre? La mirada tímida y femenina de Hancock hizo que casi no pudieran creer lo que estaban diciendo mientras se miraban. Roja caminó con Hancock hacia el palacio en el centro de la isla. Después de entrar, Yamba vio a Roja y Hancock tomados de la mano, sus ojos casi se caen y su barbilla toca el suelo. Ustedes, chicos, Yamba, sorprendida, miró a los dos estupefacta. Se quedó allí parada sin saber qué hacer, ni siquiera le habló respetuosamente a Roja. Hancock miró a Anyone y de repente dijo: ¿Cómo entraste al palacio sin permiso? Los guardias la echaron. Espera, Ebi-Ime. Yamba finalmente recuperó el sentido y les hizo señas a los guardias para que se quedaran quietos. Luego miró a Roja y Hancock asombrada. También sostenía en sus manos los periódicos, todos contenían información sobre Roja. Como Roja conocía el secreto de Hancock, Yamba prestó atención a todo lo que le concernía y recopiló toda la información sobre él para informar a Hancock. Esta vez, estaba preparada para contarle a Hancock lo que acababa de hacer Roja. Pero ella no esperaba esto. Roja en realidad regresó con Hancock y al verlos tomados de la mano, este hombre aparentemente hizo que el corazón helado de Hancock se derritiera. Ustedes dos y aunque lo había visto, todavía no podía creerlo. Ese iceberg fue derretido por Roja, eso por sí solo es increíble, y lo que es más increíble, es que Roja realmente aceptó a Hancock. Roja era un almirante, y era conocido como el almirante más fuerte en la historia de la marina. Tenía el título del más fuerte y la posición de almirante, lo que le hacía tener una alta posición en el gobierno mundial. La fama de Roja llegó a todos los lugares del mundo. Sin embargo, a Roja en realidad no le importaba la identidad de esclavo de Hancock, incluso estaba dispuesto a aceptarla, lo cual era simplemente increíble. Capítulo 248. Como puedes ver, ya estamos juntos. Roja soltó la mano de Hancock y se encogió de hombros hacia Yamba. Un sudor frío se acumuló en su frente y no pudo evitar decir: ¿Sabes lo que esto significa? ¿Estás preparada para ello? Roja miró a Hancock que estaba a su lado y estiró su dedo, le cepilló el cabello suavemente detrás de la oreja y sonrió. Por supuesto. Yona dejó escapar un largo suspiro frío y se calmó a regañadientes. Miró a Roja y Hancock, sus ojos brillaron con luz. Ella no sabía si el hecho de que a Hancock le gustara Roja era algo bueno o malo. Si es así, no me quedaré aquí más tiempo. Después de negar con la cabeza, Yamba tomó su palo de serpiente y salió del palacio. Después de irse, Hancock miró levemente a Roja y preguntó: ¿Ahora, qué hacemos? Comer y bañarse. Roja miró a Hancock con los ojos en blanco y sonrió con impotencia. Te caíste al mar y te acabas de cambiar de ropa. Necesitas bañarte. Cuando Hancock escuchó las palabras de Roja, asintió de manera educada y luego preguntó tímidamente: ¿Eso, también vendrás al baño? Soplo. Roja estaba pensando en cómo hacerla más fuerte, y sus pensamientos fueron destrozados por aquellas sacudidas de Hancock. Hancock no sabía qué tipo de daño le hizo esta sentencia a Roja. Aunque la última vez entró al baño por error, fue solo un accidente. Ahora Hancock tomó la iniciativa de decirlo, así que ¿cómo no iba a hervirle la sangre? Él no era un santo. Es más, el encanto de Hancock era incomparable en este mundo. Atrató. Roja respiró profundamente, reprimió su deseo y miró seriamente a Hancock y le dijo: ¿Estás listo? Hancock sabía sin duda lo que significaba esta preparación. En ese momento, su rostro estaba cubierto con sus manos y su corazón latía caóticamente, no sabía lo que estaba pensando. Sí, Roja quiere y, no, lo que pregunto son tus pensamientos. Roja se acercó a Hancock y le puso las manos sobre los hombros. Él la miró muy serio y le dijo: Sé que te preocupas por mis pensamientos y ni siquiera consideras los tuyos pero quiero saber tus pensamientos, ¿no puedo? Roja le dijo a Hancock que estaba allí de pie que nadie le había dicho algo así. Todas las personas que veía eran feas. No quería que nadie supiera su secreto y a cualquiera que lo supiera, lo convertía en piedra. Solo Roja, es la única vez que escuchó esto de alguien. Bueno, ve y date un baño. Roja miró el rostro vacío de Hancock, se rió entre dientes y le apretó la cara. La habitación de Hancock y muchas otras habitaciones fueron destruidas anteriormente por culpa de Roja, pero ahora todas fueron reconstruidas. Roja estaba sentada casualmente en su habitación mientras sostenía a Zen Magoroshi. El modo Shinigami y Zanpakuto no pueden ser vistos por la gente normal en este mundo, sus almas son demasiado débiles por lo que no pueden ver. Roja susurró en su corazón.
Y en este mundo, aunque nadie puede compararse con Roja en poder del alma, incluso alguien como Big Mom no podría competir con él en poderes del alma. Además, incluso si no pueden verlo con sus ojos, podrían verlo usando su Kenbunsoku Aki. Es solo que, esos dos mundos son diferentes. Después de todo, aunque no he estado en el mundo de Bleach, puedo sentir que las almas de las personas en este mundo son completamente diferentes a las del mundo de Bleach. Son simplemente diferentes. Roja se hundía en sus pensamientos. Su alma era más fuerte que la de cualquier persona en este mundo. Pero incluso si su alma se debilitaba ante el poder de alguien de este mundo, no sería tan débil. Después de todo, él era alguien que había transmigrado. De todos modos, es hora de intentarlo. Justo cuando pensaba eso, la puerta de la habitación se abrió. Hancock llevaba una toalla de baño cuando entró en la habitación y miró a Roja. Después de mirarlo, notó la espada en las manos de Roja. No pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Es esa tu arma? A Hancock no le importaban las espadas, pero la que estaba en la mano de Roja la hizo preguntar instintivamente. Incluso Hancock sintió que su habilidad de fruta no sería capaz de convertir esta espada en piedra. Bueno, se llama Senmagoroshi, es mi Zanpakuto. Roja asintió con la cabeza en dirección a Hancock y no dio más explicaciones. En cambio, el cuerpo de Hancock se inclinó ligeramente, mostrando más piel. A Hancock no le importó que Roja estuviera allí y se dirigió directamente a un costado. Tomó una prenda de ropa y tiró la toalla a un lado, lista para comenzar a cambiarse. Tos. Ella realmente empezó a cambiar delante de él. Roja no pudo evitar toser después de ver a Hancock tirar la toalla, realmente no pudo resistirse por completo a su encanto. Sin embargo, como no podía ignorarlo, simplemente se quedó mirando y apreció la vista. Después de que Hancock se vistió, Roja caminó junto a ella con Senmagoroshi en su mano y dijo: «Hancock, me gustaría probar algo contigo». Hancock definitivamente no sabía lo que Roja quería hacer. Cuando escuchó sus palabras, instantáneamente pensó en algo vergonzoso. Su rostro se puso completamente rojo, se acostó en la cama mientras miraba a Roja tímidamente. «Roja quiere sí», sopló. Roja escuchó las palabras de Hancock y casi no pudo contener la sangre que le salía de la nariz. Miró la apariencia de Hancock. Todavía no podía entender por qué pensaba eso. Capítulo 249. Mediodía después, Roja se apoyó pesadamente en el suave sofá dentro de la habitación de Hancock y Hancock se sentó a su lado sosteniéndolo ligeramente. En ese momento ella se veía diferente a antes. Aunque no hubo ningún cambio en su apariencia, su temperamento y encanto parecen haber aumentado al menos un 10%. Lamentablemente, no es suficiente y Roja intentó convertir a Hancock en un Shinigami, pero encontró un problema en el proceso que hizo que el alma de Hancock no pudiera transformarse en un Shinigami. Afortunadamente, su esfuerzo no fue en vano ya que el alma de Hancock se hizo más fuerte que antes. En primer lugar, su encanto y temperamento aumentaron debido al aumento del poder de su alma. Antes, tendría que usar demasiado sus poderes mentales para controlar la Mero Mero no Mi. Luffy dijo que acepte su cerebro, todo lo demás es goma. Se puede decir que el poder del alma hizo que su cerebro fuera más fuerte, lo que hizo que su fruta también se volviera más fuerte. La habilidad de Hancock ya era fuerte, un vicealmirante difícilmente se resistiría a ella incluso con Aki y ahora incluso las personas con la misma fuerza que Jackie Doflamingo encontrarían difícil defenderse de ella. Y debido a que su encanto y temperamento aumentaron, absorbió algo del Reiatsu de Roja, lo que fue equivalente a fusionar su alma con Roja haciéndolas sentir conectadas. Fue como si estuvieran en el mismo cuerpo y el poder de la Mero Mero no Mi perdió su efectividad en Roja por completo. Además de la habilidad de la fruta, con el aumento del poder del alma, el Kenbunsoku, Busosoku y Aosoku Aki de Hancock ahora son más fuertes. Los tres tipos de Aki se volvieron más fuertes. Aparte de la fuerza física, todo lo demás es más fuerte. Ahora Hancock era tan fuerte como un cuasi almirante, incluso cuando la colocaban con ellos ella estaba en la cima. Roja, ¿cómo estás? En ese momento, Hancock no sentía alegría, aunque se estaba volviendo más fuerte. En cambio, estaba extremadamente preocupada por Roja mientras él yacía en sus brazos. Estoy bien, solo me excedí un poco, me recuperaré después de un descanso. Roja le sonrió y le indicó que estaba bien. Solo había agotado su Reiatsu y necesitaba descansar un poco. Pero aunque a Roja no le importaba el Reiatsu utilizado, utilizó al menos el 70% de su poder pero Hancock no pudo absorber mucho, es como si su cuerpo ya hubiera llegado al límite y no pudiera romper los grilletes.
Roja tenía a Senma Borosi y podía romper la cadena, pero no lo hizo. ¿Está realmente bien? El rostro de Hancock estaba lleno de preocupación. Pensó que si no fuera tan débil, Roja no necesitaría agotarse a esa manera. Aunque Roja dijo que estaba bien, en su opinión ella hizo que Roja estuviera tan cansada porque estaba débil. Roja la miró con preocupación y no pudo evitar sonreír. Extendió la mano y le apretó las mejillas mientras decía, vale la pena si es algo para ti. Cuando Hancock escuchó sus palabras, se conmovió y no supo qué decir. De repente sus ojos se humedecieron y cayeron lágrimas cristalinas. Ahora ella ya no era la emperatriz pirata, era solo una niña muy normal. Llora, llora todo lo que quieras, te sentirás mejor. El rostro de Roja mostraba un dejo de impotencia. Era raro que Hancock llorara. Incluso cuando entró al baño por accidente, ella no lloró. Él se sentó derecho y extendió la mano para limpiarle las lágrimas de los ojos. Hancock seguía llorando mientras su voz temblaba. Lo siento, no te merezco, soy una esclava fugitiva, siempre y cuando estés dispuesta a quedarte conmigo. Cuando Roja escuchó esto, la miró a los ojos que estaban llenos de lágrimas y dijo: Hancock, no vuelvas a decir algo así nunca más. Hancock estaba desordenado, y su cara estaba toda mojada debido a sus lágrimas, aún así, sus lágrimas todavía no podían dejar de rodar. Nadie había tratado tan bien a Hancock antes, especialmente después de que ella cerrara su corazón. Roja era tan buena con ella que ella sintió miedo. Ella tenía miedo de perderlo. Este es su lado más frágil. Perder a Roja fue más terrible para ella que ser esclava de un dragón celestial. No podía permitirse perderlo. Roja la miró directamente a los ojos y vio lo que estaba pensando, de repente dijo suavemente: no te dejaré, nunca lo haré. Esta frase tuvo efecto directo. Hancock abrazó directamente a Roja mientras sus lágrimas aún brotaban de su rostro. Nadie vino a molestarlos. Roja hizo desmayar a todos para que nadie pudiera ver llorar a Hancock. Después de mucho tiempo, Hancock finalmente se calmó. La ropa de Roja estaba empapada con sus lágrimas, pero a Roja no le importó, tomó un pañuelo y limpió las mejillas de Hancock y las lágrimas de sus ojos y luego le sonrió. Eres realmente hermosa. Hancock miró a Roja con algunos rastros de lágrimas en los ojos. No sabía qué decir, pero no necesitaba decir nada porque sus ojos le decían todo a Roja. Roja le tocó la carita y sonrió suavemente. Está bien, deja de llorar. Después de eso Roja bostezó y finalmente mostró una mirada cansada, luego se apoyó en el brazo de Hancock y dijo: déjame dormir un poquito. Capítulo 250. Medio mes después, en la cima de una montaña, detrás del lirio del Amazonas, Roja estaba sentado tranquilamente mientras cerraba los ojos en meditación. En ese momento, desde el fondo de la isla, una figura voló paso a paso en el aire. Seguro que aprender el Moonwalk es fácil para ti. Roja abrió los ojos y miró a Hancock, quien le devolvió la sonrisa. Lo que Hancock estaba usando era el Moonwalk de los marines. Antes usaba bastante bien las piernas, por lo que aprender el Moonwalk le llevó medio mes. Con el Moonwalk, ella no tendrá problemas cuando esté a punto de caer al mar. Todo es gracias a ti, Roja. Hancock sonrió. En las 2 semanas que estuvo con Roja, ella se comportó mucho mejor. No era la misma persona de la historia original. Ese simple diálogo con Roja la hizo sonrojarse y su cabeza se llenó de fantasías. Roja miró a Hancock acercarse, sonrió y le tendió la mano. Hancock se sonrojó aún más y se acercó y se sentó a su lado. Hancock miró a Roja con preocupación mientras decía: el Moonwalk es una técnica de la marina. ¿Esto no te causará problemas? Está bien. Roja se rió entre dientes. Las 6 técnicas de la marina no eran un secreto. Incluso si fueran técnicas secretas, ¿qué importaba? No menciones enseñarle esas técnicas a Hancock, incluso si se casara con Hancock en Mariejois nadie podría impedirle que lo haga. La fuerza dominante requiere una mentalidad invencible. Incluso si no puede aplastar el mundo ahora mismo, no hay nadie que pueda derrotarlo en este mundo. De acuerdo. Hancock asintió con la cabeza suavemente, pero aún así decidió no usar demasiado esta técnica, solo la usaría cuando fuera necesario para no causarle ningún problema a Roja. Roja abrazó a Hancock en sus brazos mientras ambos estaban sentados en la cima de la montaña. Estaban extremadamente relajados. Roja sintió que estaba experimentando una experiencia extracorporal, sintió que veía muchas cosas que antes no podía ver. Esto es, y Roja quedó atónito al despertar de ese estado. ¿Qué pasó? Hancock miró a Roja con curiosidad. Claramente sintió que Roja había descubierto algo.
Roja no respondió, en cambio, vació su mente una vez más. Había entrado en ese estado sin querer antes, pero ese era el reino que Roja había estado persiguiendo todo el tiempo. Roja no había podido entrar en ese estado antes, pero no sabía por qué, cuando entró en él ahora sentía que podía entrar de nuevo. Roja de repente reprimió ese sentimiento y tomó la iniciativa de entrar en ese estado de nuevo. En silencio, no hubo ningún cambio en la apariencia de Roja, pero sus ojos de repente parecieron volverse más profundos. Miró el gran árbol a lo lejos y dijo: caerán 3 hojas. En el momento en que la voz cayó, sopló una brisa y 3 hojas cayeron de aquel árbol. Inmediatamente después, se volvió para mirar a Hancock y dijo: ¿me preguntarás cómo lo supe? Esto ya no sorprendió a Hancock. Estaba aterrorizada, porque lo que Roja decía era cierto. En realidad, estaba lista para preguntar en ese momento. Ante esta situación, un pensamiento apareció de repente dentro de la cabeza de Hancock. Esto es y el extremo del Kenbunsoku aquí. Después de todo, ella era la emperatriz del lirio amazónico. Heredó la forma de practicar el Haki de la emperatriz anterior. Había registros de este nivel. Roja miró a Hancock y pareció saber lo que iba a decir a continuación. Sonrió y dijo: esto debería ser todo, el nivel más avanzado del Kenbunsoku Haki, puedo ver el futuro por un corto tiempo usándolo. Fue realmente más difícil de lo que esperaba. Desde que aniquiló a Big Mom comenzó a practicar para alcanzar este nivel. Aunque su Kenbunsoku parecía volverse cada vez más poderoso, no podía ver el futuro. Mientras estaba en Amazon Lily, Roja le enseñó Moonwalk a Hancock y practicó Kenbunsoku Haki. Siempre cerraba los ojos y los usaba para ver el mundo. Después de algún tiempo, lo logró. Su alma era mucho más fuerte que la de otras personas, por lo que cuando practicaba Haki era más efectivo que cualquier otro. Cuando Roja pone sus pensamientos en práctica, definitivamente tendrá éxito al final. Finalmente lo dominó. Hancock miró a Roja con sorpresa y no pudo evitar decir: ver el futuro, me temo que solo hay un puñado de personas que lo lograron antes. Ella tenía talento en la práctica del Haki, sumado a su arduo trabajo y al conocimiento heredado, pero no llegó a ese punto, sabía lo difícil que era alcanzar ese nivel. Esto no se puede lograr sin trabajo duro. Para tener la capacidad de ver el futuro, el talento y el trabajo duro no pueden faltar. Roja miró a Hancock y dijo con una sonrisa: jajaja, no olvides quién soy la persona más fuerte del mar, ver el futuro y es pan comido. Si fuera cualquier otra persona, Hancock lo habría convertido en piedra ahora mismo. Pero Hancock sonrió y dijo suavemente: por supuesto, este tipo de cosas no son difíciles para ti. Roja sonrió y besó a Hancock en la mejilla. Hancock estaba acostumbrado a Roja. Bajo su entrenamiento, besarla en la mejilla ya no era tan difícil. Hancock se sonrojó y cayó en las manos de Roja. Tratar a otras personas con arrogancia era el estilo de esta emperatriz, pero no pudo oponer resistencia a Roja, quien era su amado hombre. Roja finalmente obtuvo la habilidad de ver el futuro y estaba de buen humor. En ese momento, el Den Musi de Roja sonó sin previo aviso. Oh. El timbre hizo que Hancock se recuperara de su timidez mientras miraba a Roja. Roja mostró un toque de impotencia mientras tomaba pacientemente su Den Musi y respondía: hola. ¿Qué tal? Roja-sama, la persona ciega por la que ha estado preguntando ha sido encontrada. Capítulo 251. Oh. Al escuchar esto, los ojos de Roja brillaron levemente, pero respondió con calma: ok, lo entiendo. Había muchas cosas que molestaban a Roja después de convertirse en almirante. Había muchas cosas con las que lidiar, también necesitaba visitar a Mariejois con frecuencia. Cuando Garp rechazó repetidamente el ascenso, por un lado, no quería asumir la responsabilidad y, por otro, le resultaba molesto lidiar con tantos asuntos. Roja y Garp tenían la misma mentalidad. Aunque Roja se había preparado durante mucho tiempo para asumir la responsabilidad que le suponía convertirse en almirante, todavía le molestaba. Sin embargo, Roja no se quedó en el cuartel general. Hay muchas cosas que la gente normal no puede manejar, por lo que un almirante debería hacerlas. Roja le entregó a su ayudante la mayoría de los documentos relacionados con él, y las cosas que debían ser tratadas por un almirante en persona fueron entregadas a Aokiji y Sengoku para que se encargaran de ellas. A Roja no le importó mucho lo que dijo Sengoku. A este último le molestaba que Roja lo desobedeciera, pero no le importaba ayudarlo. Si pudiera reclutar a Fujitora, le arrojarían todas esas cosas molestas. Eso sería bastante bueno.
Roja puso su mano en su barbilla mientras pensaba, después de hacerse más fuerte Roja no quería manejar las cosas, necesitaba ser el rey de la marina, no su comandante. En opinión de Roja, Aokiji era el mejor gestionando las cosas, incluso Fujitora era bueno. Hancock se inclinó hacia Roja con un rubor en sus mejillas y susurró. ¿Qué es? Nada, es una nimiedad. Roja sacudió la cabeza y dejó de lado el asunto de Fujitora. Le sonrió Hancock y dijo. Deberíamos hacer nuestras cosas primero. Hancock vio la expresión de Roja y de repente su corazón dio un vuelco en pánico. ¿Cuál es nuestro problema? Este. Roja sonrió y de repente bajó la cabeza y besó suavemente sus labios. Oh. La mente de Hancock se quedó en blanco porque no sabía qué había pasado ni dónde estaba. Y, en una isla desconocida, de tamaño mediano, llena de hoteles y gente. Un tío de mediana edad estaba vestido con un abrigo sencillo dentro de un casino. Estaba sentado frente a una mesa de ruleta con los ojos cerrados. Tenía muchas fichas frente a él porque parecía haber ganado mucho. Junto a este hombre se había reunido una multitud de personas. Todos miraban a este tío de mediana edad lleno de sonrisas. Estaban esperando que hiciera su apuesta. Porque ganó más de 10 veces consecutivas. Apuesto a que, Blanco y el tío de mediana edad tomó lentamente una pila de fichas y las empujó ligeramente hacia adelante mientras abría los ojos. Sus ojos eran extremadamente aterradores, no había pupila, solo aparecía el blanco de sus ojos, en su rostro, había 2 cicatrices obvias en sus ojos. Él era ciego. No había duda de que este tipo es Fujitora de la historia original, él fue el que reemplazó a Aokiji después de la guerra. Aún no se llamaba Fujitora ya que ese era su nombre clave en la marina, su nombre era Iso. Nadie podría pensar que este hombre vestido sencillamente y sentado dentro de un casino podría ser un almirante en el futuro. Blanco. Yo también apuesto por las blancas. Yo también. Tan pronto como vieron a Fujitora hacer su apuesta, un gran grupo de personas hizo la misma apuesta que él. El croupier que estaba a cargo de esta ruleta observó esta escena y de repente su frente se llenó de sudor frío. Se mordió los dientes y giró el volante. Después de que la ruleta giró, finalmente se detuvo en un número determinado cuyo color era blanco. Blanco. Por supuesto que es blanco. Hola, Aya. El jugador que estaba al lado de Fujitora se animó. El sonido resonó por todo el casino, provocando que innumerables personas los miraran con extrañeza. Y el comerciante se quedó allí con las piernas algo blandas. Poderoso. En ese momento se oyó una voz. Sin que nadie lo supiera, apareció un joven de unos 20 años con un rostro atractivo y gentil. Fue Roja quien vino vestida de civil. La aparición de Roja provocó muchas miradas extrañas por parte de los jugadores, pero se quedaron mirándolo un poco y perdieron el interés. Aunque Roja parecía un comerciante rico, no tenía nada que ver con ellos. Solo este tío que puede ayudarles a ganar dinero es pariente de ellos. Jejejeje y Fujitora se tocó la barbilla y reveló una sonrisa pacífica. Aunque era un hombre ciego, giró la cabeza con precisión hacia donde se encontraba Roja. Es pura suerte, no soy nada comparado contigo. Estoy orgulloso de que me felicites. Poderoso. Los ojos de Roja brillaron levemente, pero sonrió y repitió la misma palabra. Aunque dijo la misma palabra, el significado es completamente diferente. Fujitora se sentó allí y volvió a sonreírle a Roja, luego volvió a girar la cabeza hacia la ruleta mientras parecía pensar en su próxima apuesta. El croupier acaba de pagar las fichas de Fujitora. En ese momento, Fujitora siguió apostando, lo que hizo que el croupier se llenara de sudor frío. En ese momento, aparecieron de repente muchas personas vestidas de negro. Parecían ser los guardias del casino. Algunos sostenían sus espadas y otros portaban armas mientras caminaban. Oigan. Todos deberían irse. Uno de los guardias dijo fríamente mientras miraba a los jugadores presentes. Después de ver las espadas y las armas, todos tragaron saliva y abandonaron sus fichas y se retiraron. Más importante que el dinero, por supuesto, eran sus vidas. Rápidamente, solo Fujitora y Roja quedaron al lado de la mesa. Al ver que Roja no se iba, uno de los guardias estaba listo para dar un paso adelante y atacar, pero el jefe del casino frunció el ceño levemente y detuvo a los guardias mientras negaba con la cabeza. La apariencia y el temperamento de Roja no eran comunes. Obviamente, no era una persona normal. Incluso si fueran aristócratas, no deberían hacerle nada a un noble. En todo caso, no se trataba de Roja sino del ciego que estaba allí. Capítulo 252. Oye viejo, ¿quieres apostar conmigo?
El encargado del casino miró fríamente a Fujitora y luego saludó al croupier que estaba sudando. Fujitora recogió sus patatas y parecía dispuesto a levantarse e irse, pero cuando escuchó esta frase se detuvo. Los matones lo rodearon con sus espadas. Ya que estás interesado en jugar, este anciano aceptará con gusto. Fujitora sacó sus fichas y miró al jefe del casino frente a él y luego se giró nuevamente hacia la mesa. El encargado vio la expresión de Fujitora y no pudo evitar quedarse atónito. Ya había preguntado por este ciego antes, no parecía tener antecedentes extraños y vivía en un barco sencillo y vestía ropa sencilla. ¿Qué tal esto? Tendremos la misma cantidad de fichas y el que gane se llevará todo. Dijo el jefe del casino mientras se dirigía tranquilamente hacia la ruleta y se sentaba frente a Fujitora. Una sonrisa apareció en el rostro de Fujitora mientras asentía y decía, es así. Entonces estoy dentro. Apuesto a que todo es blanco. Entonces apostaré todo negro. El jefe del casino sonrió y giró la rueda. La ruleta se detuvo rápidamente y era blanca. El jefe del casino vio esto y dijo lentamente. Parece que tienes mala suerte, es negro que he ganado. Fujitora se sentó allí en silencio y dijo lentamente. Parece que tengo muy mala suerte. Soy ciego, así que incluso si quisiera ver algo que no sea negro, no puedo. Roja se sentó allí tranquilamente mirando el espectáculo y escuchando su conversación. Además de jugar, parecía que este tipo no tenía nada más que hacer. Cuando apareció en la historia original, todo lo que decía tenía un profundo significado. Pero parece que incluso ahora sigue igual. Roja consideró que en la mayoría de las apuestas, Fujitora no interferirá con la ruleta con el poder de la gravedad y aún podrá tomar la decisión correcta. Esto hizo que Roja tuviera dudas, no sabía si Fujitora llegó al estado en el que puede ver el futuro o no. Eso no era imposible. Es muy probable que todo lo que Roja pensaba antes esté equivocado, después de todo este es el mundo real ahora, por lo que la ceguera es algo normal. Roja ignoró al jefe del casino que estaba a su lado y miró a Fujitora débilmente. Si miras las cosas, no ves nada más que negro, pero estás vivo y de pie, ¿no es eso lo blanco? Fujitora sonrió al escuchar esto y dijo. Tu consejo es realmente profundo. Tus palabras son las mismas. Roja respondió en voz baja. En ese momento el jefe del casino no pudo evitar sentirse confundido por este diálogo entre los dos, pero aún así no dejó ir a Fujitora. Oye, viejo. Has perdido tu dinero. ¿Qué haces aquí todavía? Deja las fichas y vete ahora mismo. El dueño del casino ya no era educado. Sin embargo, Fujitora y Roja se sentaron allí tranquilamente y lo ignoraron por completo a él y a sus hombres. Roja dijo suavemente. ¿Qué tal si apuestas conmigo? Fujitora dijo con calma. No sé qué quieres tocar. Los ojos de Roja brillaron levemente. Usaremos la ruleta. Fujitora sonrió y dijo. ¿A qué apostamos? Roja miró profundamente a Fujitora y dijo. No tengo dinero, así que si ganas puedo hacer cualquier cosa por ti y si gano saldrás conmigo. Roja no tenía miedo de que Fujitora no aceptara, porque en la historia original Fujitora se unió a la marina, lo que significa que no le importaba unirse a la marina. Solo que Fujitora es arrogante, no quería unirse desde el principio, sino que quería unirse directamente como almirante. Tú remolcas y el jefe del casino miró a Roja y Fujitora con enojo. Los dos lo ignoraron y ya no pudo soportar su enojo. Aunque Roja era un noble, este era su casino. No quería ofenderlo, pero lo hará si es necesario. Tíralos ahora. El jefe del casino miró fríamente a los dos y dio una orden. Las personas que portaban espadas y pistolas se apresuraron inmediatamente hacia adelante y se prepararon para atacar a Roja y Fujitora. Pero tan pronto como dieron un paso, sintieron un peso aterrador sobre sus hombros que instantáneamente hizo que cayeran al suelo con algunos de sus huesos rotos. Todos, excepto Roja, cayeron al suelo y sus rostros reflejaban horror. El jefe del casino no sabía lo que acababa de pasar. El jefe del casino miró a Roja y Fujitora como si nada les hubiera pasado a ninguno de los dos y se estremeció. Los rompiste y Roja se sentó al lado de la mesa y de repente sacudió la cabeza. Luego giró la cabeza hacia el jefe y su gente. Esta fue la primera vez que Roja apartó la mirada de Fujitora. Auge. Una mirada tan simple les dio un impulso horrible. Cuando vieron a Roja fue como si estuvieran viendo la montaña imponente. Y esta montaña estaba hecha de numerosos huesos. El jefe y su hombre estaban asustados, era como si estuvieran viendo a alguien que no era de esta dimensión. Finalmente perdieron el conocimiento. Fujitora detuvo la gravedad y miró a Roja seriamente y dijo. Tus poderes son realmente confusos.
No había nadie que pudiera reconocer sus poderes y por supuesto, Fujitora no podía. Roja no los miraba con normalidad. Usó a Osoku dentro de su mirada. Fujitora sabía quién era Roja y Roja realmente tenía el Aosoku como decían los rumores. Si fuera tan fácil de ver, entonces no sería demasiado fácil entenderme. Roja se encogió de hombros levemente. Una leve sonrisa se formó en el rostro de Fujitora, no esperaba que Roja dijera esas palabras. Inmediatamente sintió que no podía entenderlo aún más. Fujitora miró la ruleta y con un gesto le dijo a Roja. Por favor, por favor. Roja se rió y dijo. Si yo elijo blanco y tú haces lo mismo no tiene sentido. Es mejor que pensemos en otra forma. Yo seré el que reparta y tú hagas la apuesta o al revés, ¿qué te parece? Factible. Capítulo 253. Esta apuesta no es realmente tan importante. Fujitora era bueno en el juego. Como almirante de la marina, Roja vino personalmente y estaba dispuesto a jugar con Fujitora. Esto ya expresaba lo suficiente de lo que Roja quería y no había necesidad de decirlo con palabras. Número 16 blanco. Roja vio a Fujitora sosteniendo la ruleta mientras la miraba. Roja no sabía si Fujitora realmente podía ver el futuro con Kenbunso Kwaki o no. Si podía, entonces nadie podría ganar ya que los dos podían ver el futuro y el futuro puede cambiar. Después de que cambie no tendrán tiempo de volver a verlo, ya que solo pudieron predecir ese momento una vez y sucederá después de un segundo, por lo que si cambia será impredecible. Buen número. Fujitora respondió suavemente y giró el volante. A medida que la ruleta empezó a girar, la atmósfera entre Roja y Fujitora se solidificó. Incluso comenzó a aparecer crack en la ruleta frente a Roja. Al mismo tiempo, la mesa también se quebró del lado de Fujitora. Después de las mesas, incluso el suelo de ambos lados comenzó a agrietarse, el aire parecía haberse torcido y comenzaron a aparecer ondas, pero Roja todavía no se movió. Auge. De repente, del cuerpo de Roja surgieron llamas que rompieron la restricción de la gravedad. Quemaron la silla y la mesa después de salir. La mirada de Fujitora cambió, intentó sofocar las llamas, pero bajo el calor, no pudo evitar dar un paso atrás. Después de este simple paso, las llamas alrededor de Roja desaparecieron de repente. Las esquinas de la mesa ya se habían convertido en cenizas junto con la silla. Solo la ruleta en el centro de la mesa quedó intacta. Pero aún así se incendió un poco, por lo que solo se podía ver un pequeño personaje borroso. Esta rueda un poco podrida se detuvo y la bola estaba en el 16. Buenas maneras. Fujitora no mostró ninguna expresión de enojo. En cambio, sonrió y recuperó la mitad de su espada que estaba desenvainada sin que nadie lo notara. Roja sonrió y dijo, tú también estás bien. En este sencillo enfrentamiento entre ambos equipos, se podía adivinar quién era más fuerte. La habilidad de Fujitora es más adecuada para este tipo de juego que la de Roja, pero aún así perdió. Roja se puso de pie y le gritó a Fujitora con una sonrisa. El cuartel general necesitará a alguien como tú. Hay 3 cosas que se te pueden dar. Puedes hacer que este anciano se esfuerce un poco. Fujitora sonrió un poco. Había pensado mucho en unirse a la infantería de marina, pero tenía su orgullo, no quería unirse y empezar desde el rango más bajo para convertirse en un soldado común y luego ascender poco a poco. Roja vino personalmente y lo invitó con una apuesta. Él ya tomó su decisión en el momento en que hizo la promesa. Todo el tiempo quiso probar su fuerza. Y, en la oficina de Sengoku dentro del cuartel general, un asesor del almirante comenzó a informar a Sengoku enojado. ¿Quieres que esta persona sirva como superintendente jefe de la sede? Según Roja, este ISO es extraordinario. Y como es Roja quien lo dijo, no debe estar equivocado. Sengoku estaba sentado mientras bebía té. Si incluso Roja dijo que ISO tenía una fuerza extraordinaria, entonces debería ser realmente extraordinario. No debería ser un problema asignar directamente a alguien a un alto rango. No es la primera vez. Sin embargo, ¿cómo comprobamos la fuerza de este nuevo tipo? Este rango le permitirá asistir a cualquier reunión en la sede. Solo Zeta y Akainu pueden asistir y también Komotsuru. Esta posición simplemente tiene menos poder que un almirante, pero es igual a él en cualquier otro aspecto. Lo que quieres decir es si cuando Akainu y el que estaba con él escucharon a Sengoku, no pudieron evitar detenerse por un momento. Nadie tenía dudas sobre la fuerza de Roja. Incluso si no tenía nada que hacer como almirante, estaba más que calificado para serlo. El título del marine más fuerte de la historia por sí solo es suficiente.
Incluso sin que él haga nada más que ponerse del lado de los marines puede ejercer mucha presión sobre muchos piratas para que no se atrevan a actuar. Sin embargo, este Iso no era conocido por nadie antes, lo que hizo que la gente tuviera dudas. En ese momento, la voz de Roja sonó desde afuera de la puerta y, al mismo tiempo, Roja entró libremente a la oficina mientras se reía de la forma en que Akainu hablaba de su decisión. Sakazuki, ¿tienes algún problema con la gente que traigo? Si crees que no es fuerte, puedes probarlo tú mismo. No te detendré. Roja se sentó tranquilamente en el sofá de la oficina de Sengoku. La miró de reojo y dijo. Creo que a Sengoku tampoco le importaría. Sengoku vio venir a Roja. Por supuesto, era imposible rechazar a Roja. Incluso él tenía algunas dudas sobre este tipo Iso que Roja trajo. Al ver esto, Sakazuki frunció el ceño, luego resopló y se giró para salir de la oficina de Sengoku. Al ver a Sakazuki alejarse, Sengoku quiso detenerlo, pero Roja, que estaba sentada cómodamente en el sofá, se rió entre dientes. Ya no me importa. No hay nada que pueda hacer. Hablaremos de esto más tarde. De acuerdo. Sengoku vaciló, luego sacudió la cabeza, miró a Roja y dijo. ¿De verdad vas a dejar que este Iso entre al nuevo mundo en momentos como este? En el nuevo mundo ahora, muchas personas estaban tratando de obtener el asiento de Big Mom como Yonko, lo que hizo que el mar fuera realmente caótico en estos días. El marine finalmente logró destruir a uno de los Yonko. Y según la opinión de Roja, el marine estableció una base dentro del territorio de Big Mom y envió a una persona fuerte allí para proteger ese territorio. Hacer eso cortará por completo el impulso de cualquier pirata que quiera ser el cuarto Yonko. Después de la discusión entre Sengoku y Tsuru, pensaron que esto era factible, pero el problema era a quién enviar. Enviar un almirante a una base, incluso si era grande, parecería realmente extraño. ¿Iso? No, enviemos a Akainu. Creo que sería mejor que él se enoje demasiado seguido y tenga ganas de pelear. Déjenlo ir allí, esto es lo mejor que puede hacer ahora mismo. Roja meneó la cabeza. Quería a alguien que hiciera su trabajo en la sede, ¿cómo podía enviarlo lejos después de que finalmente lo consiguió? En cambio, lo mejor sería que Akainu fuera allí. Originalmente pensó en esto para poder arrojar a Akainu allí. Cavó este hoyo especialmente para él. Soplo. Sengoku escuchó a Roja y escupió el té que estaba bebiendo y miró en silencio. Si Akainu estuviera aquí y escuchara a Roja, definitivamente pelearían. Pensando en esto, Sengoku no pudo evitar maldecir en su corazón. No sabía cómo podía pensar en esto, no importa que, Akainu no pelearía con Roja incluso si estuviera enojado, era imposible para él igualar a Roja. Capítulo 254. El cuartel general de la Marina, Fujitora, estaba dirigido por un vicealmirante bajo el mando de Roja. Se estaba familiarizando con el lugar cuando de repente se acercó Sakazuki. El vicealmirante y los marines que los rodeaban lo saludaron. Aunque Sakazuki ya no era un almirante, su estatus era similar al de uno. ¿Eres Iso? Akainu caminó hacia Fujitora y dijo arrogantemente. Aunque no sé qué tan poderoso eres, ¿crees que puedes manejar el estandarte de la justicia? A los ojos de Akainu, la justicia no se puede medir por lo fuerte que es una persona. Por ejemplo, Akainu todavía no reconocía a Roja. Aunque Roja era el más fuerte ahora, si Sengoku se retiraba un día, no votaría por Roja para que ocupara su lugar, preferiría votar por otro. Me atrevo a preguntarte quién eres y aunque Fujitora notó la reacción de las personas a su lado y sabía quién estaba frente a él, aún así dijo con calma. Sakazuki. Este Iso, aunque vive en la oscuridad sin la capacidad de ver nada, pero mi corazón es como el sol. Fujitora colocó el bastón frente a él y dijo con un tono muy tranquilo. Era muy inteligente. Podía adivinar todo por la actitud de Sakazuki. Pero él no se defendió, porque acaba de llegar al cuartel general y servirá directamente como asesor del almirante. Debe haber mucha gente que no está convencida de esto. En la superficie, Fujitora era tranquilo y fácil de tratar, pero su corazón estaba muy orgulloso, no le gustaba que alguien lo menospreciara. En la historia original, cuando vino a ayudar en el arresto de la ley, agregó deliberadamente a alguien de la tripulación de Doflamingo a su ataque, para demostrar su fuerza y hacerle saber a Doflamingo que era un almirante. Y, cuando Akainu escuchó a Fujitora, entrecerró los ojos. Pensó que Fujitora era mejor que Roja. Sin embargo, el puesto que se le iba a dar era equivalente al de almirante. Este mundo respeta a los fuertes, este tipo no era atractivo y nunca había oído hablar de él antes. No creía que Fujitora fuera fuerte.
Si una persona puede aparecer casualmente y poseer la fuerza de un almirante, Sakazuki dudaría de toda su vida. No basta con ser justo, hace falta la fuerza para aplicar la justicia en todas partes y por aquí. Cuando escuchó las palabras de Akainu, Fujitora sacó ligeramente su espada media pulgada y le sonrió a Akainu. Si quieres probar mi fuerza, necesitas hacer tu movimiento, ¿verdad? Akainu resopló y ya no asintió. El vicealmirante y todos los que vieron esta escena no pudieron evitar tragar saliva. Si estaban bromeando, deberían parar ya. Pero al ver la apariencia de Akainu, obviamente sabían que no estaban bromeando. No podían detenerlos, por lo que solo pudieron retirarse vacilantes. Aunque no conocían la fuerza de Fujitora, la fuerza de Akainu era bien conocida. Perder contra Roja no significa que fuera débil. Es solo que Roja era demasiado fuerte. Al mismo tiempo, en el pasillo del nivel superior del cuartel general, tanto Roja como Sengoku caminaban mientras observaban el enfrentamiento entre Fujitora y Akainu. Roja lo miró con detenimiento y dijo: creo que necesitará algunas reparaciones pronto. Roja no se preocupó en absoluto por la batalla. Fujitora fue ascendido directamente a la posición de almirante, lo cual es muy raro y para lograrlo uno tenía que poseer una fuerza extraordinaria, ni siquiera Akainu, Kizaru y Aokiji serían capaces de hacer algo así. Además, Fujitora tenía una extraña fruta de gravedad. Debería poder suprimir fácilmente el magma de Akainu. Este último era un tipología en forma líquida. Sengoku negó con la cabeza y dijo: no hay daño, si el marine tuviera otra persona fuerte, siempre deberían lucirse. Así es. Roja se apoyó contra la pared mientras observaba con interés. Y, en ese caso, tenga cuidado. Fujitora mostró una expresión gentil hacia Akainu, pero al momento siguiente, un momento terrible se proyectó fuera de su cuerpo cuando sacó su espada. ¡Oh, Dios! La espada se movió unas cuantas veces hacia el cielo y desapareció, no era alguien que iba hacia Akainu. Akainu frunció el ceño. Estaba listo para recibir el ataque, pero no esperaba que Fujitora tuviera una habilidad tan extraña. No pudo evitar mirar al cielo, no solo él, todos miraban al cielo sobre sus cabezas. El cielo estaba azul sin nubes, pero en ese momento apareció de repente una luz que se acercaba cada vez más. Era un meteorito. Incluso las pupilas de Sengoku se encogieron mientras estaba completamente conmocionado. Un meteorito. ¿Estás bromeando? Aunque la roca no era enorme, si no la detienes será suficiente para destruir la mitad de la isla. Vaya. Las pupilas de Akainu también se encogieron, obviamente, no pensó que Fujitora fuera tan fuerte, de repente gritó y golpeó hacia el cielo. De repente, un puño de magma se disparó y saludó al meteorito que caía en el cielo. El magma fue salpicado por el meteorito pero también se hizo más pequeño, aún así Fujitora hizo otro movimiento. En realidad, un meteorito es suficiente para demostrar su valía, pero se enteró de Akainu por Roja. Con la garantía de Roja de que no pasaría nada incluso si provocaba a Akainu, no se contuvo, pero aún así no se jugó a lo grande. Auge. Un peso aterrador cayó de repente sobre Akainu. Si fuera otra cosa, Akainu no le temía, podría convertirse directamente en magma y evitar cualquier daño, pero esto era diferente, esto era gravedad. No tenía forma de lidiar con eso. ¡Ey! Hay meteoritos cayendo del cielo y bajo la gravedad, Akainu no pudo hacerle nada a Fujitora, finalmente se convirtió en magma y todo a su alrededor se convirtió en magma también. Capítulo 255. Auge. Un pozo profundo lleno de magma se formó en el área donde estaba Sakazuki. Esta escena fue impactante. Todos los espectadores no pudieron evitar tragar saliva mientras miraban a Fujitora con una mirada llena de miedo y asombro. Aunque sabían lo poderoso que era Akainu, fue aplastado contra el suelo con un solo golpe. Este tipo de poder es demasiado aterrador. Tos. El magma se reunió y formó el cuerpo de Akainu. A pesar de que utilizó su Haki al máximo, todavía estaba herido y la sangre se desbordaba de su boca. Fujitora lo atacó y él quiso resistirse y luego devolver el ataque, pero perdió esa oportunidad porque estaba herido. De hecho, si Fujitora no pudiera herirlo, estaría demasiado débil. Tú lo pediste. Akainu estaba furioso. Aunque no estaba gravemente herido, su orgullo sí lo estaba. Después de ser derrotado por Roja, fue herido por un chico nuevo. El magma de Akainu surgió mientras movía para atacar a Fujitora. Pero en ese momento, se escuchó la voz de Sengoku. Sakazuki, basta. Sengoku saltó desde lo alto de la fortaleza y cayó directamente al lado del pozo y le gritó a Akainu. En los ojos de Sengoku todavía había un rastro de sorpresa.
Aunque Roja dijo que era extraordinario, no esperaba que fuera tan extraordinario. Tiene la fuerza de un almirante al menos. Por supuesto. Sengoku no pudo evitar elogiar a Fujitora. Fujitora sonrió ante el elogio y no se sintió culpable por lo que acababa de hacer mientras respondía con calma. Las hormigas pequeñas no pueden hacerle nada a un tigre. Después de escuchar esto, Sengoku sintió como si estuviera a punto de derramar sangre. Pequeña hormiga. El joder es una pequeña hormiga. Akainu sabía que Fujitora no lo decía así, solo estaba expresando su humildad, pero esto lo hizo sufrir aún más. Porque hay un dicho que dice, presumir sin querer produce el mejor efecto. Y, después de este simple enfrentamiento entre Fujitora y Akainu, la reputación del primero se disparó dentro del cuartel general. Incluso si Roja pisoteó a Akainu, su fuerza seguía siendo máxima en la sede. Y ahora Akainu perdió contra Fujitora, lo que demuestra lo fuerte que era. De esta forma, Iso obtuvo oficialmente su nombre clave Fujitora. Una existencia con este tipo de poder tenía derecho a poseer un nombre en clave. Después de algunas sugerencias de Sengoku, finalmente se decidieron por el nombre original que tenía en la historia. Después de estar fuera más de 2 meses y medio, Aokiji regresó a la sede y se enteró de lo de Fujitora. Fue directamente a la oficina de Roja. Realmente te admiro Roja y simplemente saliendo eliges a alguien tan impresionante y regresas. La fuerza de Akainu es bien conocida, y su derrota con un solo movimiento ante Fujitora fue algo que nadie podía ignorar. Roja vaciló y luego agitó las manos. Es solo suerte, por cierto, finalmente ya no estás ocupado. Roja dijo la segunda mitad de su oración con vergüenza porque las cosas que tenía que hacer originalmente eran suyas, Roja se las arrojó a Sengoku y Sengoku se las pasó a Aokiji. Aokiji tenía una expresión de impotencia mientras decía, realmente quiero dormir unos días. Roja sonrió y dijo, entonces vete a dormir. Cuando tengas tiempo, vamos a comer algo, ¿qué te parece? Lo que más quería Roja ahora era enviar a Akainu para estabilizar el caos en el nuevo mundo y hacer que Fujitora asumiera su responsabilidad. El cuartel general ahora cuenta con muchos talentos, no solo Roja tendrá su parte de trabajo reducida, incluso Sengoku y Aokiji tendrán menos trabajo que hacer. Si pudiera encontrar el Ryokugyu, Thor verde, con anticipación, entonces su vida sería más fácil. Entonces no seré educado. Aokiji le sonrió a Roja y luego se fue. Después de salir, Roja se sentó tranquilamente y comenzó a ordenar sus pensamientos. Ahora, el uso del Kenbunsoku Aki le permitía ver algunos segundos del futuro, lo que era una habilidad realmente útil. A menos que su oponente también tenga la misma habilidad, entonces puede usarla con su esgrima. Al mencionar la esgrima, Roja se quedó atrapada en el umbral de ser un gran maestro espadachín. Sus habilidades, ya sea Senbonzakura o Ryujin Haka, tenían un estilo muy especial, no eran solo habilidades sin ningún secreto profundo. La razón por la que Yamamoto era tan fuerte no era solo por el Ryujin Haka o el Zenkan no Tachi, era fuerte por el estilo de espada y los movimientos que practicaba. Creo que si me enfrentara a todos los Yonko juntos, me pondría una enorme presión y mis posibilidades de ganar serían extremadamente escasas. Pero si tuviera que ascender al reino de Gran Maestro Espadachín, incluso si mi fuerza no diera un salto tan grande, debería hacerme más fuerte. Roja calcula lo que le faltaba para poder enfrentarse al mundo en solitario. Sin embargo, el reino del Gran Maestro Espadachín es realmente difícil de alcanzar. Aunque ya vi a Kyoshiro, todavía no puedo pasar de medio paso hacia el reino. ¿Cuál es la razón? Al recordar la escena de la pelea, Roja no pudo evitar pensar profundamente. Pero él parecía verlo como una niebla. No podía verlo con claridad. Se sentía muy cerca de lograr lo que quería, se sentía tan cerca que su mano podía alcanzarlo, pero aún no podía agarrarlo. Justo cuando estaba pensando así, una información le fue transferida. Al echar un vistazo, vio que un exmiembro de la tripulación del rey de los piratas, Rayleigh, apareció en Shabondir-shogun. El marine sabía desde hacía tiempo que Rayleigh estaba en Shabondir-shogun, pero nadie se atrevía a hacerle nada, porque si hacían algo provocarían a la antigua tripulación de Roger. Sin mencionar su propia fuerza, incluso Shanks era parte de la tripulación de Roger. Este terrible trasfondo y su propia fuerza fueron lo que hizo que Sengoku siempre cerrara un ojo ante Rayleigh y eso también incluía al gobierno mundial. Mientras Rayleigh no haga ningún movimiento contra un dragón celestial entonces todo estará bien. El oficial que le dio la información a Roja se paró frente a ella y lo miró torpemente. En ese momento, Roja se puso de pie, se estiró un poco y dijo,
Si es así, iré allí un momento y me relajaré un poco. ¿Qué? El oficial no podía creer lo que acababa de oír. ¿Acaso el gobierno y la marina no siempre se quedaban con la boca abierta ante lo que hacía Riley? Y además, ¿qué quiso decir con relajarse? Al ver a Roja salir de la habitación, el oficial no pudo evitar tragar saliva. Capítulo 256. Shabondishon. Esta era una isla formada por un enorme bosque de manglares que crecía en medio del océano, y cada árbol servía como isla. Este era el lugar más cercano a la isla Gyojin. En una de las orillas de la isla, un anciano delgado y de cabello gris cubría con burbujas un gran barco. En la isla no eran muchos los que sabían quién era. Solo sabían que era un excelente mecánico de revestimientos. Pero su nombre es realmente conocido en todo el mar. Él es Silver Riley. Está hecho. Finalmente, toda la nave quedó cubierta. Cuando terminó, Riley respiró profundamente y se secó el sudor de la frente, satisfecho con su propio trabajo. Muchas gracias. El dueño del barco no era realmente un pirata, era un hombre de negocios. Después de terminar el revestimiento, miró agradecido a Riley, le dio una bolsa de dinero y le dijo: "Este es el pago, puedes contarlo". Riley tomó la bolsa y la pesó. No la miró con atención. Después de eso, se rió del hombre de negocios y se dio la vuelta para irse. Aunque se retiró como mecánico de revestimientos, todavía acude a él demasiadas personas para que les haga revestimientos. Él acepta o se niega según su estado de ánimo, y no acepta a piratas que parezcan no poder pagar. Este negocio individual no es malo. Ahora puedo comprar mucho vino. Riley llevó la herramienta de recubrimiento, sacó una jarra y bebió, luego sonrió. En ese momento, de repente se detuvo. Porque había un hombre frente a él, este hombre vestía el traje de almirante de la marina mientras estaba de pie y miraba a Riley débilmente. Parece que a Riley-san le gusta beber mucho. ¿Quieres tomar una copa conmigo? Roja se paró frente a Riley mientras hablaba. Cuando Riley vio aparecer a Roja, no entró en pánico, en cambio, sonrió y dijo: "Eso será culpa tuya, me temo que este montón de viejos huesos no puede permitírselo". Mientras hablaba, Riley se desató el abrigo de la espalda y, de repente, de algún lugar apareció una espada. La sostenía en sus manos y todo su movimiento parecía despreocupado. Roja se rió entre dientes. "Oh, dijiste que no podías permitírtelo, pero tienes ese aspecto. No estoy aquí para pelear, pero si quieres, podemos hacerlo". Mientras hablaba, Roja estiró su mano y agarró el aire, de repente Senma Borosi apareció en sus manos. Cuando Riley escuchó a Roja, no pudo evitar reír como si estuviera mirando a un viejo amigo suyo y dijo: "No hay manera. Cuando te encuentres con la espada fantasma, tendrás que sacar la espada inconscientemente. Tenga la seguridad de que no intimido a las personas mayores". Roja dijo esto y de repente tomó la espada con ambas manos y saludó a Riley. Tenso Getsuga. Una robusta energía de espada blanca emergió y se dirigió hacia adelante. ¿Qué? En los ojos de Riley, apareció un destello de extrañeza. La energía de espada que Roja disparó era intensamente fuerte y condensada. Y era más fuerte que el ataque de un gran maestro espadachín. Pero como espadachín del reino de un gran maestro, sintió que algo andaba mal. Timbre. Riley respondió al golpe de espada con la suya. Las energías de la espada chocaron. La potencia del disparo de Roja superó las expectativas de Riley. En medio del choque, Riley fue empujado unos 10 metros antes de detenerse. Los jóvenes de hoy en día realmente no respetan a los mayores. Riley finalmente bloqueó la espada de Roja, pero mostró un rastro de impotencia. Riley no entró en pánico en absoluto. Era demasiado viejo, pero como corría tanto peligro, podía mantener la calma en cualquier situación en la que se encontrara. Incluso si todo el cuartel general de la Marina lo rodeaba, no entraría en pánico. Como dijo antes, un montón de huesos viejos. Respeto a los mayores, este chiste no tiene ninguna gracia. Roja resopló, no esperaba que el digno Riley se le ocurriera una broma como esa. Solo ese golpe de espada estaba en un nivel superior de esgrima. En este mundo, no existía un reino llamado Gran Maestro Espadachín. Era solo una forma en la que un grupo de personas se llamaban a sí mismos. Sin embargo, en opinión de Roja, solo las personas que entienden el camino de la espada pueden ser llamados grandes maestros espadachines, o de lo contrario, todos los que sostienen la espada pueden decir que lo fueron. El golpe de ahora, aunque parecía simple, fue extremadamente llamativo. Casi instantáneamente, innumerables ojos se concentraron en ellos.
Algunos piratas que estaban lejos también se dieron cuenta y quedaron atónitos. Esa es, la almirante espada fantasma roja. Al ver la figura de Roja, algunos piratas lo reconocieron directamente y se asustaron. Casi sin dudarlo se dieron la vuelta y salieron corriendo. ¡Qué broma! Incluso uno de los Yonko fue asesinado por Roja. Aunque confiaban en su poder, no eran tan arrogantes como para pensar que eran más poderosos que un Yonko. También había allí algunos piratas valientes, tranquilos y fuertes. Cuando primero miraron a Roja, luego miraron a su oponente. Ese tipo es, el Rey Oscuro Rayleigh. La mano derecha de Roger. Mucha gente ahora identificaba a Rayleigh, y desde que conocían a Roja, sus frentes estaban llenas de sudor frío. Roja era la persona que se encontraba en la cima del mundo en ese momento, mientras que Rayleigh era una de las últimas generaciones. ¿Cómo pudieron aparecer aquí esos dos peces gordos? Buenas noticias. Había periodistas de periódicos que se encontraban en los alrededores. Después de ver esta escena, siguieron parpadeando y tragando saliva. Luego sacaron sus cámaras y comenzaron a hacer su primicia. Aunque no pudieron captarlos con la cámara, no pudieron acercarse demasiado, pero no importó, ya que ya habían pensado en el título. El almirante marino más fuerte, Ghost Sword Roja, luchando contra el legendario Rey Oscuro Rayleigh, uno de los miembros de la tripulación del Rey Pirata y su mano derecha. Y entre Roja y Rayleigh había un barranco de casi 100 metros de longitud. Este barranco pasaba justo desde los pies de Roja hasta los de Rayleigh. Rayleigh notó la situación y no pudo evitar sonreír. Me temo que no podré permanecer más tiempo en esta isla. Roja miró a Rayleigh y no pudo evitar sonreír. ¿No tienes miedo de que realmente te envíe al infierno? De todos modos ya soy viejo. Tarde o temprano iré al infierno. Roja meneó la cabeza y se rió. Está bien y cuidemos a los mayores y amemos a los jóvenes. Oh. Roja ya no decía tonterías. Agitó su espada y no usó nada más que Getsuga Tenso que se movió hacia Rayleigh. Capítulo 257. Rayleigh vio a Roja agitando su espada y solo pudo recibirla con la suya. Mientras Rayleigh jugaba con su espada, Roja entrecerró los ojos. Llevó su Kenbunsoku al límite y observó las acciones de Rayleigh. Sus acciones no fueron pretenciosas. Las acciones de Rayleigh fueron perfectas sin desperdicio de movimiento. Su espada era como un recién nacido, pura y honesta, mientras bloqueaba el Getsuga Tenso de Roja. Esto es bueno. Los ojos de Roja brillaron y su figura se flexionó en un instante y apareció frente a Rayleigh y luego agitó su espada. Del borde de su espada emergió la luz. Rayleigh se defendió mientras su espada estaba teñida de negro por el Busosoku. Timbre. Rayleigh sentía curiosidad por la habilidad con la espada de Roja. ¿Por qué no era de alto nivel? Y aún así podía usar un ataque tan aterrador que incluso a él le resultaba difícil de parar. Tras este choque, Rayleigh retrocedió unos metros, pero una grieta apareció bajo las piernas de Roja. ¿Es eso así? La mirada de Roja se dirigió a la esquina de su ropa. Recordó la pelea con Shiki y la batalla con Kyoshiro. Sus ojos brillaron como si hubiera encontrado algo. No lo dudó y atacó de nuevo. Hace tiempo que no uso una espada. Estoy un poco oxidado. Rayleigh miró su espada con una mirada fugaz y, finalmente, sus ojos se volvieron feroces. Sostuvo la espada con ambas manos y estaba a punto de sacar todo su poder. Llevó su Busosoku al límite, listo para usar su movimiento definitivo. Era viejo y ya no era bueno en las peleas largas, pero en un corto periodo de tiempo podía usar todo su poder. Incluso si todos los almirantes de la marina estuvieran aquí, deberían permanecer en alerta máxima o, de lo contrario, resultarían heridos o incluso morirían después de este ataque. Un gran maestro espadachín que lo daba todo no era una broma. Oh. Las espadas chocaron. Esta vez, con los brazos ligeramente temblorosos, Rayleigh tomó la delantera cuando su espada estaba más cerca de las mejillas de Roja. Roja había previsto esto usando el Kenbunsoku Aki. No quería tener una cicatriz en su rostro como la de Luffy, por lo que inclinó suavemente su rostro para evitar la espada. Rayleigh no pudo evitar asombrarse por lo que Roja acababa de hacer. No podía ver el alcance del poder de Roja, sin embargo, con esta simple acción de esquivar su espada, pudo verlo cada vez más claro. Aunque este golpe de espada parecía simple, sería imposible para la mayoría de las personas evitarlo a menos que pudieran verlo de antemano. En otro mundo, Roja había practicado el Kenbunsoku Aki hasta el extremo. ¿Qué tipo más aterrador? Incluso con la experiencia y el conocimiento de Rayleigh sobre Roja, no pudo evitar sentirse sorprendido por esto.
Mucha gente decía que la próxima era pertenecería a Roja, parece que no se equivocaban. Oh, Dios. Roja y Rayleigh continuaron luchando. Roja no utilizó a Ryujin Haka o de lo contrario la isla sería destruida. Simplemente luchó con Rayleigh usando la esgrima y Getsuga Tenso. Puede predecir el futuro y controlar constantemente la situación. Oh, Dios. A medida que avanzaban, Roja se hacía cada vez más fuerte. Tenía algo que ejercía presión sobre la gente. Aunque Roja no era un gran espadachín, su determinación por dominar la espada era imparable. Aunque Rayleigh era un gran espadachín, después de constantes colisiones, poco a poco le resultó cada vez más difícil reprimir a Roja. Auge. Después de otra colisión, Roja dio otro paso atrás. Al mismo tiempo, el suelo entre los dos se agrietó y apareció un profundo abismo entre ellos. Un árbol entero se partió en dos. El lugar estaba cerca del mar. Después de que Rayleigh se retiró, saltó suavemente al aire y se zambulló en el agua y desapareció. Roja no lo persiguió, sostuvo su espada como si se diera cuenta de algo y contempló en silencio. A lo lejos, un gran grupo de personas que se encontraban escondidas vieron a Rayleigh retirarse y desaparecer en el mar. Todos tragaron saliva y se miraron entre sí. Finalizado. El rey oscuro Rayleigh se perdió. Aunque se esperaba que Rayleigh no fuera el oponente de Roja, fue una sorpresa que realmente sucediera. Espada Fantasma Roja, el almirante más poderoso de la historia de la marina, ya es imparable y casi invencible. Y Roja se quedó quieto en su lugar, nadie se atrevió a molestarlo. Vieron su pelea hace un momento y aún no pudieron ocultar su miedo. Justo después de presenciar tal pelea, si tuviera cerebro entonces no le buscaría problemas, solo podían esconderse y rezar para que no los viera. Ese tipo de ataque no es el poder de la presión del aire, o tal vez lo sea después de dominarlo por completo. Otro tipo de cosa evolucionó a partir de él, una energía de espada que se mueve como una espada. Roja todavía no se movía mientras murmuraba. La puerta al siguiente reino, el reino del gran maestro, está cerca. Su alma era poderosa, lo que hizo que su capacidad de comprensión estuviera en un nivel completamente diferente al de la gente común. Si no podía llegar al reino del gran maestro espadachín, entonces debería renunciar a aprender esgrima. Siempre pensé que la presión de la espada es el tipo de poder generado por la espada. Sin embargo, el significado detrás de la espada en ese ámbito es bastante diferente. Es como darle vida a la presión. Una espada se puede manipular libremente, Rayleigh no solo es más fuerte que un espadachín común sino que también es más flexible. Roja susurró. Incluso si no peleara con Rayleigh, eventualmente podría darse cuenta de esto después de un tiempo, pero al final, observó cuidadosamente su habilidad con la espada, lo que lo ayudó a darse cuenta más rápido. Por primera vez, mientras luchaba contra Shiki, no tenía idea de lo fuerte que era ese reino. Y si no hubiera despertado a Ryujin Haka contra Kyoshiro, entonces definitivamente habría perdido. Solo que esta vez vio a través del reino del gran maestro espadachín. Capítulo 258. Justo cuando Roja estaba pensando, sonó su Den Mushi. ¿Quién es? Roja renunció a intentar recordar cosas y sacó su Den Mushi y respondió. Justo cuando recogió el teléfono y preguntó, escuchó a Sengoku hablando con voz nerviosa. Roja, ¿fuiste a Shibondir Shoto? ¿Peleaste con Rayleigh? Sengoku no pudo evitar sentirse nervioso. Una vez que hagan un movimiento hacia Rayleigh, muchas fuerzas se agruparán y atacarán al marine. Incluso si Roja fuera terriblemente fuerte, no podría luchar solo contra todas esas leyendas. El resultado sería impredecible. Y conociendo a Roja, no le importaría tal cosa, por eso Sengoku estaba tan nervioso. Roja estaba pensando en la esgrima y ni siquiera lastimó a Rayleigh. Sin fanfarronear, no podría ganar contra Rayleigh si solo usara Getsuga Tenso y su esgrima. Rayleigh. Respeto a los mayores, así que lo dejé ir. Roja respondió con ligereza. Respeta a los mayores y ama a los niños y al escuchar esas palabras, a Sengoku le apareció una línea negra en la frente y quiso golpear a Roja en la cara. ¿Me estás tomando el pelo? Después de recuperarse, se sorprendió bastante de que Roja, la alborotadora, no causara problemas esta vez. Para ser honesto, Sengoku estaba tan sorprendido que comenzó a preguntarse si esta era Roja o no. En ese momento, sentado en el sofá junto a Sengoku estaba Garp quien se estaba riendo. Jajajaja, Roja, es mocoso no atrapó a Rayleigh. Sengoku miró a Garp y abandonó la idea de que Roja pudiera mejorar. Y después de que Roja regresó al cuartel general de la marina, Roja comenzó a entrenar y comprender el significado de la espada.
Estaba concentrado en el entrenamiento y no hizo nada. Sengoku estaba feliz por eso, era mejor que Roja se quedara en el cuartel general y no hiciera nada. No quería que saliera y causara problemas como siempre. Esto no es bueno para su viejo corazón. Y pasó un mes, 2 meses, 3 meses y pasó un año sin que Roja hiciera ningún movimiento nuevo. De vez en cuando dejaba la sede para ir a Amazon Lily. En este año, Roja se abrió paso y se embarcó en el camino del gran maestro espadachín. El gran maestro espadachín no era realmente un reino como él pensaba. De hecho, no había división de fuerza en este mundo, para empezar. Solo existen los fuertes y los débiles. No existían los niveles. El campo de espadas mide unos 10 metros. Roja se encontraba dentro de una sala de práctica mientras sostenía su espada con ambas manos. Sintió silenciosamente el sonido en el área circundante. De repente, varias balas se dispararon hacia él. Esta habitación le ayudó a entrenar su esgrima. ¡Guau! Roja no miró las balas que venían de todas direcciones. Simplemente hizo un simple movimiento con la espada. ¡Oh, Dios! Las balas que se dirigían hacia él se detuvieron en el aire tras este movimiento. Aunque se detuvieron un poco, de repente se partieron en dos y explotaron dejando escapar una masa de pintura de colores. Por supuesto, esas balas no eran balas reales, sino simples balas de pintura. Una espada puede ser 1.000.000 de espadas. Roja respiró profundamente y guardó a Zen Maboroshi. El campo de espada y el alcance de la espada son dos asuntos completamente diferentes. El alcance del ataque de espada era el alcance que un ataque de espada puede cubrir a través del aire. Esto existe para cada espadachín, ya sea Roja o el espadachín más fuerte, Miauk. Ese rango puede cubrir una isla mediana o incluso una grande. Pero el campo de espadas es diferente. El alcance de los ataques con espadas era menor. De hecho, la palabra campo es una palabra que Roja usa para describir el reino en el que se encontraba. Ese ámbito es en realidad el lugar donde puede mostrar al máximo su habilidad con la espada. Los ataques se volverían cada vez más débiles cuanto mayor fuera la distancia. Incluso si Miauk intentara atacar a un gran maestro desde el borde de una gran isla hasta el otro borde, no podría hacerle nada. Pero en el campo de la espada, es diferente. Mientras se encuentre dentro del rango, no habrá ninguna reducción en la potencia del ataque. Dentro de esta zona, puede mover el ataque como desee. El único límite es el número de ataques que puede controlar. Cuando ataca en el campo de espadas, puede incluso dividir este golpe en 1.000.000 de espadas. Es por esto que cuando Roja se enfrentó a Rayleigh, a pesar de que evitó la mayoría de los golpes, hubo una parte de su ropa que se dañó levemente. Hay otra cosa. El alcance del campo está estrechamente relacionado con el poder de la presión de la espada. Cuanto más fuerte era la presión de la espada, más amplio era el alcance del campo y viceversa. No sé qué tan grande es el campo de Miauk, ¿tiene 20 metros o quizás 30 metros? ¿O puede extenderse hasta 100? Luego de que Roja tuvo ese tipo de pensamiento, miró la barra de propiedades. Quinta etapa. La espada del alma perfecta más 5 atributos. Ataque más 2200, fuerza más 700, agilidad más 700, físico más 700, espíritu más 700. Atributo especial. Todas las cosas del mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, cumplió la condición inicial. Atributo especial. Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiales. Jetsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía blanca en forma de arco. Atributo especial. Devorador. Si un enemigo muere, absorbe parte de su vitalidad y poder espiritual para curarse y reponer su energía espiritual consumida. Energía. 216, 390. Durante el año pasado, Roja actualizó Zen Maboroshi 3 veces. Las propiedades mejoraron muchísimo. Aunque la mejora no fue tan grande, fue mejor que nada. Al enfrentarse a los dos Yonko antes, casi perdió en esas dos ocasiones, ahora sentía que podía ganar en poco tiempo. A menos que aparezca un monstruo del gobierno mundial, no es imposible derrotar a Barba Blanca y a toda su tripulación. Este año Roja se convirtió en gran maestro espadachín. Esto fue 19 años después de que comenzara la era de los piratas dorados, Luffy tenía 14 años y Ace 17. Este año, Ace comenzó su viaje. Capítulo 259. Cuartel General de la Marina. Sengoku estaba en su oficina sosteniendo su cabeza mientras miraba a Garp y dijo: Garp, dime, ¿qué diablos es esto? Jajajaja, Ace, ese mocoso apestoso se convirtió en pirata.
Los ojos de Garp parpadearon por un instante, pero aún así se rió mientras comía sin preocuparse por el mundo. Sengoku escuchó la risa de Garp y no pudo evitar caminar y agarrar a Garp por el cuello mientras gritaba. ¿Todavía te ríes, Garp? Si no fueras el héroe de la marina, te habría hecho asumir la responsabilidad de esto, bastardo. Al escuchar a Sengoku gritar de ira, Garp continuó riéndose. Sengoku temblaba y se quedaba sin aliento, pero no tenía forma de hacerle nada a Garp. Al mismo tiempo, tenía un terrible dolor de cabeza porque no podía ignorar por completo a las. Con Garp aquí, es imposible para Sengoku enviar un almirante para lidiar con Ace, y cualquiera que esté por debajo de ese nivel, no puede lidiar con Ace. As del puño de fuego, fruta del fuego de Logia. Aunque el as actual todavía se encuentra en la primera mitad de Grand Line, ya era famoso. Su fruta era una de las frutas más poderosas. Sengoku todavía tenía dolor de cabeza. Respiró profundamente y sacudió la cabeza. Todavía hay un lugar vacante para un Shichibukai, es mejor que Ace tome ese puesto. Él no aceptará eso. En ese momento, Roja, que estaba sentado en un sofá, habló mientras bebía té tranquilamente. Garp escuchó a Roja y sonrió. Roja, parece que sabes mucho sobre Ace a pesar de que no estabas en contacto con él. Garp, cállate ahora. Sengoku vio a Garp sonreír y no pudo evitar gritarle. En ese momento, Roja se levantó lentamente y dijo. Dado que Ace ya llegó a Grand Line y ya no podemos ignorarlo, entonces déjame pensar en algo. A Garp no le importaba su rostro. Roja sabía que trataba al hijo de Roger como si fuera su propio nieto, y Garp no quería lastimar a su propio nieto también. Afortunadamente no era Luffy. Si fuera Luffy y Garp no sabrían qué hacer. Oh. Al escuchar las palabras de Roja, los ojos de Sengoku brillaron. No esperaba que Roja dijera eso. Roja quería hacer el viaje él mismo. Sin embargo, esto hará que Garp se sienta más cómodo. ¿Qué vas a hacer con él? Preguntó Sengoku. Pensaré en algo. Roja se encogió de hombros y salió de la oficina. Sengoku miró la espalda de Roja mientras se marchaba y se quedó en silencio por un momento, miró a Garp a su lado y suspiró mientras negaba con la cabeza. Olvídalo, haz lo que quieras. Si solo fuera Garp, Sengoku podría hacer algo por sí mismo independientemente de la amistad, sin embargo, Roja ya se expresó y Sengoku solo podía entregarle este asunto a Roja e ignorarlo por el momento. Y, en la primera mitad de Grand Line, Roja vestía un atuendo informal y suelto cuando aterrizó en una isla de tamaño mediano. Según la información, Ace debería estar en esta isla. Después de aterrizar en la isla, Roja dijo casualmente y luego caminó hacia la ciudad. La isla estaba bastante animada. Antes de venir aquí, Roja investigó sobre esta isla y sabía que aquí se alojaban muchos piratas. Por eso, la mayoría de la gente aquí son matones y solo una pequeña cantidad de personas son civiles normales. Al mismo tiempo, debido a que hay muchos piratas aquí, muchos cazadores de piratas están aquí por el dinero. Es por eso que los marines siempre ignoraron esta isla. Después de todo, no tiene sentido luchar porque es inútil. Hay muchos piratas, si el marine hiciera un movimiento, entonces podrían irse a otra isla. Así que era mejor dejarlos aquí en lugar de molestar a otras islas. Roja no se movió durante mucho tiempo antes de ver una enorme explosión de llamas en el pequeño pueblo frente a él, aunque estaba lejos, Roja lo vio claramente. Por supuesto que está aquí. Mirando las llamas, Roja dijo con interés, luego caminó hacia la ciudad. Cuando Roja entró en la ciudad, encontró a mucha gente reunida allí. La mayoría de ellos estaban sucios y había algunos piratas entre ellos. A nadie le importó que Roja se acercara. En ese momento, toda la atención se centró en Ace, en el centro de la ciudad. Ace acababa de llegar a la mitad de la primera mitad de Grand Line y ya había una recompensa de 200 millones de bayas por su cabeza. Así de poderosa es la fruta Logia. Cuando Ace llegó al pueblo, naturalmente atrajo la atención de los cazadores de piratas. A pesar de que daba miedo, algunas personas se arriesgaron para obtener la recompensa. En el campo, Ace sonrió elegantemente mientras usaba su sombrero de cuero naranja, ya que no ponía a su oponente en sus ojos. Después de presionar el sombrero sobre su cabeza, apretó el puño y de repente salieron llamas de su puño. Caminata. Auge. Bajo la atenta mirada del cazador de piratas, el puñetazo de llamas de Ace lo envolvió directamente al instante. Incluso la casa que estaba detrás de él quedó completamente quemada. Ese es, puño de fuego Ace. ¡Qué poder tan aterrador! Incluso el famoso cazador de piratas que se especializa en matar a aquellos piratas con una recompensa de más de 100 millones no es su oponente.
Al ver esta escena, muchos piratas y cazadores miraron las llamas con terror. Capítulo 260. Justo después de que Ace golpeara y matara a ese cazador de piratas, alguien apareció desde su espalda a gran velocidad y lanzó su espada hacia la espalda de Ace. Esa es otra gran figura especializada en matar a aquellos con recompensas superiores a los 100 millones. Al ver al espadachín atacando a Ace, mucha gente comenzó a gritar cuando la espada atravesó a Ace. Pero, la espada atravesó el cuerpo de Ace sin causarle ningún daño, en lugar de sangre solo había llamas. La fruta del diablología es común en el Nuevo Mundo, pero en la primera mitad de Grand Line es extremadamente rara. Toda persona que tenía una fruta del diablología en la primera mitad es una persona famosa. ¿No funcionó? Las pupilas del cazador de piratas se encogieron, inmediatamente se retiró pero Ace ya se había vuelto hacia él. Auge. De repente, una llama en forma de cruz estalló y golpeó al cazador de piratas, haciéndolo volar hacia atrás y luego se estrelló contra ella. La casa se derrumbó con llamas por todas partes. Pelear contra un usuario de Logia Shinaki, al menos usa algo de Kairoseki. Roja estaba entre la multitud mientras sacudía la cabeza al ver esta escena. Alguien al lado de Roja escuchó lo que dijo, le dio una mirada a Roja y luego resopló. ¿Qué? Este no es el Nuevo Mundo. Puede que allí los usuarios de Lucky fueran normales, pero aquí pocos lo conocían y menos aún podían usarlo. Pero Kairoseki era conocido por casi todas las personas en los mares. En ese momento, una voz se escuchó entre la multitud. Es bastante revelador, pero incluso si usaran Kairoseki, el capitán Ace aún podría ganar fácilmente. La persona que habló era un miembro de la tripulación de Ace. La batalla se debía a que los cazadores querían la recompensa de Ace, por lo que Ace dijo que él mismo se ocuparía de ellos. ¿Es eso así? Roja miró de reojo a quien hablaba. La tripulación de Ace admiraba a su capitán, por lo que al escuchar a Roja resopló y dijo. Antes de esto, ese tipo no estaba usando un arma hecha con Kairoseki, pero al final, cayó frente al capitán Ace. Roja sonrió y dijo. Eso es increíble. Los miembros de la tripulación de Ace escucharon que Roja también lo reconoció. Se sintieron bien en sus corazones. Roja ahora les agradaba a sus ojos. Hermano, ¿por qué estás aquí? Soy un marine. Soplo. El pirata mostró cierta impotencia y dijo. Deja de bromear, pareces más bien un pirata. ¿Cuál es tu recompensa? 50 millones. Roja. Y, sin decir palabra, Roja no pudo evitar tocarse la barbilla. ¿De verdad parezco un pirata? Aunque no lleve uniforme, ¿no parezco más un noble? ¿Cómo puede ser que parezca un pirata? Al ver que Roja no respondía, pensó que la recompensa de Roja era demasiado baja y le daba vergüenza decirlo en voz alta. Se rió y luego continuó mirando la batalla de Ace. Auge. En ese momento, alguien le disparó a Ace. Normalmente las balas no funcionan en Ace, pero esta vez su rostro cambió. Sintió peligro y saltó a un lado para evitar las balas. ¡Qué pena! La bala pasó junto al cuerpo de Ace y se pudo ver una mancha de sangre en su cuerpo. Balas Kairoseki. Quizás los marines no los utilicen, pero algunos francotiradores seguramente sí. Ace estaba un poco enojado, sus ojos escanearon a la multitud mientras estaba cubierto de llamas y corrió hacia adelante. Estallido. Mientras las llamas pasaban, la multitud de personas cayó repentinamente mientras Ace dejó de sostener a alguien en sus manos. El hombre atrapado por Ace entró en pánico y le disparó 2 balas. Auge. Auge. El cuerpo de Ace cambió directamente cuando abrió 2 agujeros para dejar pasar las balas. Ace no podía usar Kenbunsoku, por lo que no podía esquivar las balas, pero su instinto jugó ese papel, lo cual fue asombroso en sí mismo. Ace presionó la cabeza del hombre y de repente las llamas se encendieron en todo su cuerpo. Miró a la multitud con calma y dijo. ¿Alguien todavía quiere mi cabeza? Su voz bajó, el público quedó en silencio y nadie se atrevió a provocarlo. Muchos piratas miraban a Ace llenos de envidia, estaban celosos de su fruta. Aún así, nadie se atrevió a decir algo que hiciera que Ace sonriera de lleno. Al ver que nadie más quería su cabeza, dijo. Parece que ya nadie quiere pelear, entonces me voy. La gente vio que Ace comenzaba a alejarse. En ese momento, se oye una voz que dice. No te veía desde hacía unos años, realmente ha pasado mucho tiempo, Ace. Después de oírse esta voz, el campo quedó en silencio. ¿Hubo alguien que se atrevió a provocar a Ace? La gente se separó al instante para no verse atrapada por la ira de Ace. Finalmente, el que habló se paró contra una pared con las manos cruzadas sobre el pecho relajadamente.
Aquí, en la primera mitad de Grand Line, la mayoría de la gente no conocía a Roja, pero algunos podían sentir vagamente que Roja les resultaba familiar. Aún así, no podían decir quién era ni siquiera después de buscar en sus mentes durante un tiempo. ¿Quién es este tipo? ¿Cuánto es su recompensa? No lo recuerdo en absoluto, calculo que su recompensa es inferior a 20 millones. ¿Se atrevió siquiera a provocar a Ace? Muchos de los presentes eran piratas, que vieron la fuerza de Ace y se atrevieron a provocarlo, o bien confiaba demasiado en su habilidad o bien era estúpido. No tenían ninguna impresión de la recompensa de Roja. La mayoría de ellos pensaban que era estúpido. Ace sintió que la voz era familiar, muy familiar, la había escuchado antes y no podía olvidarla. Después de buscar la fuente de la voz, sus ojos finalmente se posaron en el cuerpo de Roja, y en el momento en que lo vio, su pupila se encogió. Es él.